Bueno, gracias a todos por estar aquí. Como les decía hace un momento, me disculpen por el retraso, pero es completamente involuntario. Bueno, la idea de la charla que vamos a hacer ahora es centrarnos un poco en lo que es la ISO 20000, la 27001 y la 22301, ¿de acuerdo? Para los que no lo sepan, hablamos de la ISO que controla el tema de la gestión de calidad en el servicio, la seguridad de la información, o la gestión de la seguridad de la información y la gestión de la continuidad del negocio, ¿de acuerdo? Y claro, nosotros le hemos puesto la nueva trinorma, porque normalmente en el planeta, cuando tú hablas de la trinorma, mucha gente habla de 9, 14 y 18, ¿de acuerdo? Nosotros hemos bautizado dentro de nuestra propia organización a esta combinación como la nueva trinorma. Y de hecho es una norma una forma de combinar las normas bastante potente, porque garantiza muchos aspectos dentro de lo que las organizaciones requieren hoy en día. Muchas veces las personas piensan que las organizaciones solamente tienen que tener un buen nombre o que solamente deben tener buenos precios. Sin embargo, lo que les suele ocurrir a las empresas que no consiguen ser competitivas en el tiempo es que desaparecen, ¿de acuerdo? Ahora, para ser más competitivo en el tiempo, lo que suele hacer falta, además de tener muchas ganas de trabajar, es tener muchas ideas, ¿de acuerdo? Y mantenerse en una permanente innovación o en un permanente proceso de mejora continua, ¿de acuerdo? Muchas veces la gente cuando habla o piensa de mejora continua suele erradamente pensar en que la mejora continua es estar en un 10 y luego más adelante en un 11 y posteriormente quizás en un 15, pero no hablamos del tema de incrementar la calidad que ya brindamos ahora. En realidad hablamos de mantener la calidad comprometida, ¿de acuerdo? La mejora continua consiste en mantenernos dentro del objetivo que se ha establecido y no desviarnos ni para arriba ni para abajo, ¿de acuerdo? Y eso es en lo que se centra básicamente el ciclo de Deming. Para los que no lo hayan oído, es el que habla del plan de check-up, ¿de acuerdo? Planificar todo lo que vas a hacer, ejecutar lo planificado, verificar que lo planificado va en función de lo que que lo ejecutado va en función de lo que se planificó, y si hubiera alguna desviación, corriges, ¿de acuerdo? Entonces, esto de manera permanente. Entonces, muchas veces la gente dice, ya, pero ¿cuándo es que tengo que mejorar? ¿O en qué momento es que tengo que actuar? ¿O en qué instante es en el que tengo algo que hacer dentro del proceso de mejora continua? Porque mi servicio sigue siendo bueno, han pasado ya 3, 4 años, sigue siendo bueno. En realidad no he tenido que hacerle cambios porque sigue siendo bueno. Entonces muchas personas o empresas ven esta situación como una ausencia de justificación para un proceso de mejora continua. De hecho, muchas empresas lo ven como un gasto, ¿de acuerdo? Un gasto innecesario, porque dicen, mi producto ya es bueno, de hecho mi producto es buenísimo, todo el mundo lo compra, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Para qué voy a invertir en algo que en realidad no me va a servir, digamos, de manera tangible? ¿No? Porque sí, yo me preocupo y si algo está mal, pues bueno, lo mejoro, lo corrijo. Claro, pero la mejora continua no sirve para apagar incendios, ¿de acuerdo? Que también es tradicional. La mejora continua consiste en el hecho de que tú puedas identificar realmente qué es lo que pasa en tu mercado, en tu entorno, en tu empresa, con tu producto, con tu servicio, con lo que sea que tú hagas, y tomar decisiones basándote en esta información antes de que tengas que correr para poder solucionar. Digamos que es una actividad proactiva, ¿de acuerdo? Por eso es que en muchas ocasiones a la gente le cuesta el entenderlo y el invertir en implementar un proceso de mejora continua, porque en realidad, para bien o para mal, no le vas a ver resultados todo el tiempo, ¿de acuerdo? Es como tener un seguro, ¿de acuerdo? Un seguro de salud. Estás pague y pague. Y claro, si no lo usas nunca, llega un momento en el que tú dices, voy a dejar de pagarlo, porque no lo uso, ¿de acuerdo? Y el día siguiente que dejas de pagarlo, te pasa algo, ¿de acuerdo? Es la ley de Moore. Entonces lo mismo pasa con la mejora continua. Habrán momentos más largos o más cortos en tiempo en el que tu organización no tenga nada que hacer, es decir, no tenga nada en qué mejorar, por llamarlo de alguna manera. Y eso no es que el proceso en sí esté, digamos, sobrando o que el proceso no aporte valor realmente a tu organización. Eso lo que te dice es que el proceso funciona y tienes realmente la certeza de que no te hace falta cambiar nada, ¿de acuerdo? Todos esos periodos en los que no ha habido que modificar nada hasta que volvió a aparecer la necesidad de modificar o de mejorar el servicio o el producto, se llaman periodos de estabilidad, ¿de acuerdo? Y puedes pasar meses, años. Por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Qué le han cambiado a la Coca-Cola desde que apareció? El envase, a lo mejor la botella, los eslogans, ¿no es cierto? Los mensajes, pero sigue siendo lo mismo dentro de la botella, ¿no? En teoría sí, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué van cambiando las presentaciones, los eslogans, el contenido, el continente? ¿Por qué? Porque se van adaptando a diferentes realidades en determinados espacios del tiempo en diferentes ubicaciones del mundo. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando te vas a Nueva York, por ejemplo, el McDonald's sabe diferente cuando te vas a Chile o cuando estás sentado en Madrid. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la preparación es diferente, las necesidades de cada sitio son distintas, porque el agua incluso es distinta en cada ciudad del mundo. Pues todo tiene diferentes sabores. Y además cada realidad en la que tú te mueves va a tener una serie de regulaciones o contextos. ¿De acuerdo? Por mucho que yo venda, por ejemplo, yo tengo una empresa que vende servidores, imagínate. ¿De acuerdo? Si yo tengo que vender servidores en Lima, aunque también tenga que venderlos en Santiago o en Bogotá, el servicio no es el mismo. Y tú dices, bueno, pero hablamos del mismo tipo de servidor, con el mismo modelo, del mismo fabricante. ¿Por qué el servicio no va a ser el mismo? Porque la realidad de cada uno de estos casos es diferente. La presión fiscal en cada uno de estos países es distinta, los riesgos socioeconómicos también son diferentes, las regulaciones también van a ser diferentes, la realidad sociocultural también puede serlo, ya no te digo de la moneda, los riesgos sociales o los riesgos de la propia calle, etcétera, las vías de comunicación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el servicio en teoría sea el mismo, dependiendo del lugar en el que yo lo brindo, deberá tener que ajustarse, ¿de acuerdo? O adaptarse a cada una de estas realidades. Por eso, es que cuando tú empiezas a trabajar el tema de servicios, lo primero que tienes que pensar, más allá de la simple voluntad de querer hacerlo bien, debes pensar exactamente en qué entorno te mueves, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso regularmente es establecer un análisis de situación económica, política, social y cultural, ¿de acuerdo? Para saber exactamente en qué entorno me estoy moviendo. Ahora tú dices, pero entonces, ¿para qué me sirven a mí estas tres ISOs, en resumidas cuentas? ¿Por qué? Porque hace un momento hablábamos de la ISO 20000, que era para la gestión de servicios, ¿de acuerdo? Y mucho se habla de la gestión de servicios y en ocasiones también se habla mucho de la ISO 20000. Sin embargo, hay una cosa y hay un detalle que la gente no conoce, en su gran mayoría, y es que la ISO 20000 no necesariamente es para tecnologías de la información, ¿de acuerdo? Una ISO 20000, la ISO 20000 desde el año 2011, se le quitó la letra T y la letra I. Entonces lo que se monta hoy en día es un sistema de gestión de servicios, ¿de acuerdo? Ya la T y la I no están. Es decir, que con una ISO 20000 yo puedo garantizar la calidad en el servicio que entrego independientemente del sector. Hablemos de un sector turístico, comunicaciones, transporte, energía, aeroportuario, retail, el sector que a ti se te antoje. Allá donde haya un servicio, se podrá llevar adelante una implementación o un alineamiento con la ISO 20000. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que muchas personas no saben es que la ISO 20000 está basada en ITIL, básicamente. Entonces, a muchos de ustedes les sonará qué cosa es ITIL y a muchos otros no. Sin embargo, ITIL, en buena cuenta, es un conjunto de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Un conjunto de buenas prácticas que, al igual que la ISO 20000, está completo. Un conjunto de buenas prácticas que, al igual que la ISO 20000, está basado en diferentes realidades y está orientada a la gestión del servicio, ¿de acuerdo? De hecho, la ISO 20000 nace gracias a que existía ITIL, ¿de acuerdo? Tal cual. Ahora, desde el año 2011 también, ITIL no es únicamente para TI, ¿de acuerdo? Cuando tú veas por ahí gestión de servicios de TI, aprende a administrar los servicios de soporte de la infraestructura de TI de tu empresa o cosas por el estilo, eso es un error, ¿de acuerdo? Eso es un error que, bueno, algunas personas no tienen por ignorancia o porque, bueno, o por algo peor, ¿de acuerdo? El tema es que ITIL desde el año 2011 ya no es para TI. Y tú dices, pero ¿cómo no va a ser si ITIL significa Information Technology Infrastructure Library? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Pues no, ¿de acuerdo? Desde el año 2011 ITIL ya no son siglas, por ejemplo. Desde el año 2011 ITIL significa ITIL. Ya no es I.T.I.L. Es una palabra registrada, significa ITIL. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese momento, la gestión de servicios basada en las buenas prácticas que plantea ITIL también es, digamos, libre de desarrollarse en cualquier entorno, ¿de acuerdo? En cualquier entorno, sector educativo, sector de producción, en el entorno que tú quieras. ¿Por qué? Porque allá donde hay un servicio, eso necesitará calidad antes o después. Y tú dices, ¿por qué no la 9000? Porque la 9000 es calidad en el hecho, ¿de acuerdo? En la foto, en el producto como tal. Que no es que esté mal, es que no es específicamente lo que te hace falta para un servicio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, este teléfono
Y puedo decir que este teléfono, el día que se fabricó y la forma en la que se fabricó, fue perfecta porque está alineado con una ISO 9000. ¿De acuerdo? Y se cumplen con todos los requisitos de calidad, por llamarlo de alguna manera, y yo puedo decir que esto tiene calidad porque ha cumplido con todas las especificaciones que me brindan. Sin embargo, si mañana el mercado dice que los teléfonos ya no pueden ser así, sino que tienen que ser flexibles, ¿de acuerdo? ¿Esto dejará de tener calidad? No, pero ya no será lo que necesita el mercado, ¿cierto? Automáticamente. Los servicios no se pueden descontinuar de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces los servicios lo que tienen que hacer es adaptarse de manera permanente a la realidad del sitio en el que se brindan. Te permiten ser más competitivos en muchas ocasiones por el simple hecho de que por proceso, que en este caso de la 20.000 se llama gestión de la demanda también, por proceso estás analizando el mercado de forma permanente, ¿de acuerdo? Viendo qué quiere el mercado, de qué manera lo quiere, de qué forma no lo quiere, contra quién compites, de qué forma, qué hace bien tu competencia, qué hace mal tu competencia. Identificar temas de brechas entre tu competencia y lo que quiere el mercado para que puedas generar una cosa que se llaman factores diferenciales, ¿de acuerdo? ¿Con qué idea? Con la idea de vender más, dar una mayor calidad y tangibilizar el valor que pretende el cliente. Ojo, un servicio bien dado debería generar dos cosas, ¿de acuerdo? Valor para el que lo consume y rentabilidad para el que lo provee, todo el tiempo. Entonces, digamos que los servicios que son rentables para el que los provee, pero son de baja calidad para el que los consume, no es un servicio que esté destinado a permanecer en el tiempo, porque antes o después la gente dejará de utilizarlo, de consumirlo. Y un servicio que es muy valioso para quien lo consume, pero poco rentable para quien lo provee, tampoco durará en el tiempo, porque antes o después tendrás que sacrificarlo o empezarás a sacrificar calidad y entraremos en la paradoja de la no calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca una ISO 20000 en ese sentido? Lo que busca una ISO 20000 es alinear las necesidades de la empresa con las del mercado y dar a luz una serie de servicios que me permitan brindar esos servicios que quiere el mercado. Es decir, por ejemplo, saber yo que hay una serie de necesidades en mi entorno, en mi sector, y tener la prueba tangible de que hace falta y que nadie más lo está haciendo, y que si alguien está brindando un servicio similar a la necesidad, no lo está haciendo del todo bien, y qué es lo que le falta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y empezar a crear servicios que permitan meterte en el colectivo de todo el mundo, el colectivo pensante, de todo el mundo. ¿Con qué idea? Con la idea de, uno, ser más competitivo y dos, capturar mayor beneficio. Hasta ahí, ¿de acuerdo? La ISO 20000 que te brinda todo un marco, ¿de acuerdo? Todo un sistema de gestión, como se conoce, ¿de acuerdo? Todo un sistema de gestión lleno de procesos, procedimientos, artefactos y cosas que tienes que desarrollar para poder generar calidad dentro de la organización cuando hablamos de servicios. Es decir, no debería existir ningún servicio dentro de mi organización que no esté enfocado en satisfacer una necesidad de negocio. ¿De acuerdo? Ahora, sí, pero eso se dice muy rápido. Luego la realidad es que el negocio muchas veces no transmite la información, yo no tengo manera humana de saberlo, nadie me ha compartido el plan estratégico, no sé cuáles son los objetivos de la empresa. ¿De acuerdo? Por eso también se sugiere que este tipo de iniciativas partan de un requerimiento de la alta dirección. Que la organización realmente entienda que esto es algo que le va a sumar, que es algo que le va a dar valor. Por eso es que en este entorno de servicios se diferencia mucho entre dos conceptos, el adaptar y el adoptar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de adoptar, simplemente hablamos de una organización que ha decidido apostar por el cambio y asumir toda la cultura que brinda la gestión de servicios, desde arriba hasta abajo, completamente, de un extremo al otro. Y cuando hablamos de adaptar, simplemente hablamos de áreas aisladas dentro de la organización que por un interés comercial o por algún interés de negocio, lo que tienen que hacer es adaptar esa unidad a las buenas prácticas para poder cumplir con una serie de requerimientos del mercado. ¿De acuerdo? Es decir, no es toda la organización la que se transforma, sino es simplemente un área en particular la que se adapta a esta nueva realidad. Ahora, como parte de este sistema de gestión orientado a los servicios, lo que vas a obtener es una forma repetitiva de generar valor dentro de tu organización. Es decir, cada vez que la tendencia o el mercado cambie, ¿cómo? Cada vez que la tendencia o el mercado cambie, lo que vas a tener tú es un proceso que se va a encargar de analizar cuál es el cambio, por qué tenemos que hacerlo y comparar. ¿Por qué? Porque no todas las necesidades que se brindan en el mercado son realmente interesantes ni para tu mercado, ni para tu empresa, ni para tu negocio. ¿De acuerdo? No todas las necesidades que vas a encontrar en el mercado te condicionan a ti a tener que satisfacerlas. Porque para empezar, para poder satisfacer una necesidad hay una serie de recursos que necesito, digamos, obtener o tener a la mano.
Entonces, ¿yo qué necesito saber? Dijimos que un servicio siempre tiene que entregar valor y ser beneficioso, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber cuál es esa necesidad, debo tenerla adecuadamente aterrizada y además debo tener ese detalle. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo saber qué es lo que realmente necesito para poder brindar esa satisfacción que me pide el mercado. Y no solamente saber qué es lo que me hace falta, sino luego, sabiendo qué quieres y con qué lo hago, poder costear, ¿no? Poder decir, oye, ya sé lo que quieres, ya sé con qué lo hago, ¿de acuerdo? La mitad de lo que necesito no lo tengo yo, lo tengo que subcontratar, lo tengo que externalizar, etc. Y la suma de esto con esto resulta que no es rentable, ¿de acuerdo? O el grado de inversión es superior al que yo puedo asumir en este momento, o los riesgos son demasiado altos, o simplemente no me puedo permitir una modificación de este tipo. Ya está. Entonces yo necesito saber qué quieres, con qué lo hago y si ese ejercicio es rentable, ¿de acuerdo? Eso lo ves con otro proceso que se llama gestión financiera. Si se da por buena la idea, y esto ya conmuta más con el tema de proyectos, porque en realidad un servicio, antes de ser un servicio, es un proyecto, ¿de acuerdo? Cuando ya me dicen que esto es posible, económicamente hablando, viable, factible, dicho de alguna otra manera, el proyecto inicia, ¿de acuerdo? Y durante esa etapa de proyecto, porque lo es un proyecto, empezarás a generar una serie de dinámicas. ¿Para qué? Para poder garantizar que el servicio sea bueno, adecuado, que entregue valor, que se pueda manejar en el tiempo, establecer las métricas, unidades de medición, etc. ¿Para qué? Para mantenerlo vivo. ¿Basándonos en qué? Básicamente en el plan to check-up que hablábamos hace un rato. Me acuerdo que es el 40 y tantos % de prácticamente cualquier norma, por lo menos hasta la fecha. ¿De acuerdo? Buenas noches. Ahora, a partir de ese momento, digamos que tú tienes un servicio con calidad, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, bueno, pero a mí ¿de qué me vale tener un servicio de calidad? Hombre, para empezar, ya te puedes ir diferenciando del resto, ¿de acuerdo? Sobre todo si en tu análisis previo has saltado que estás metido en un mercado donde el 99.9% de la oferta es chicha, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Poco formal, brusca dentro de la organización o cosas por el estilo. Entonces ya tienes un diferencial y a partir de ahí puedes empezar a marcar la pauta tú dentro de tu mercado. Ahí no hay más ciencia, ¿de acuerdo? Simplemente un factor de diferenciación de negocio, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú ya consigues empezar a trabajar con la calidad dentro de los servicios, hay otra cosa que es importante y que hace que esto caiga de por sí. Y es que los servicios que tú le brindas a un cliente o a mí, ¿de acuerdo? A un mercado o a diferentes sectores, trabajan con información, ¿de acuerdo? De hecho, la información que se maneja a través de los servicios suele ser la información del cliente, ¿de acuerdo? Suele ser información del cliente, información que puede ser importante, que puede ser relevante para el cliente, pero que en ocasiones también puede ser, digamos, perjudicial para el cliente que esta información se divulgue, ¿de acuerdo? O que su información termine en sitios donde él no autorizó que debe terminar su información, ¿de acuerdo? Ahí es donde entra en vigor una ISO nueva que se llama, una ISO que se llama la 27001, ¿de acuerdo? Que además tú dices, ¿y dónde lo engasto? O sea, digamos, porque estamos hablando de un sistema integrado, ¿de acuerdo? La ISO 20000, al igual que ITIL, tiene un proceso de gestión de seguridad de la información, tal cual, que se encarga de ¿qué? Se encarga de garantizar tres cosas: la confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad, ¿de acuerdo? La confidencialidad quiere decir que todos aquellos que tengan derecho, ya sea por obra y gracia del Espíritu Santo o porque alguien le ha asignado tal derecho, que tengan derecho a acceder a ciertos datos o a cierta información, puedan hacerlo, y solo ellos, ¿de acuerdo? Es decir, si no estás autorizado, no deberías ver cierta información. Que cuando accedas a esta información para la que te han autorizado, la encuentres completa o íntegra, no malversada, no a medias, no borrada, no desactualizada, etc. Integridad. Y que cuando accedas a ella, y que cuando quieras acceder a ella, puedas hacerlo. Disponibilidad. Es decir, que tenga derechos, que tenga la posibilidad de acceder a los derechos para ver la información que me hace falta, que tenga la capacidad de verla completa y que tenga la facultad de verla cuando a mí me haga falta, ¿de acuerdo? Ahí también entra el principio de calidad, en el que te dice que un servicio bien dado es algo que cumple con lo que el cliente necesita cuando el cliente lo necesita, ¿de acuerdo? ¿De qué te serviría a ti un servicio muy bueno que cumpla con todas sus características, pero que cuando tú requieres del servicio no está disponible? O al revés, un servicio que está disponible 24/7, pase lo que pase en el mundo, pero que no cumple con todas tus expectativas. ¿Se entiende? Pues necesito un servicio que tenga todo lo que yo requiero y que esté disponible cuando a mí me haga falta. Ahora, la ISO 27001, en ese sentido,
se basa también en el hecho de establecer pautas y procedimientos para poder controlar todo lo que ocurre respecto a la información que transita a través de mi servicio o de mi organización. Y a mí me dicen, ya, pero tengo que aplicar, porque eso es otro gran error, tengo que aplicar seguridad de la información a toda la información de la empresa, a todo lo que pasa por aquí o por allá. Tengo que encriptar absolutamente todos los discos. Entonces, no. ¿Por qué? Porque el primer paso que tienes que cumplir para la implementación de una 27001, para empezar, es tener claro a qué debemos aplicarle estas condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. No puedo asegurar toda la empresa, salvo que tenga la certeza de que toda la información que transita por acá es importante o relevante, ¿de acuerdo? Y esa importancia de la información radica no en el nombre ni en el área, sino radica en el giro del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, fuera una empresa que se dedica a fabricar bebidas gaseosas, a lo mejor a mí más me va a importar, más que proteger la información de mi stock, a lo mejor me va a preocupar la información de las mezclas con las que consigo determinadas gaseosas, ¿de acuerdo? Los ingredientes, la fórmula exacta. A lo mejor pues, por un tema de evitar que me copien, por un tema de patentes, por un tema de derechos de autor, intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, la información en este caso serían las fórmulas, pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una clínica privada, a lo mejor la información que me interesa proteger es la que más me puede perjudicar, que en este caso hablaríamos de las historias clínicas de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, ¿qué? Pero en una clínica no vamos a resguardar las fórmulas de la gaseosa, pero si no hay. ¿Qué gaseosa vas a resguardar ahí? ¿De acuerdo? Entonces depende mucho del giro del negocio. Entonces, según el giro del negocio, yo sabré o estableceré cuál es la información relevante o importante o sensible, dicho de otra manera, y aplicaremos sobre esa información sensible políticas y controles para poder garantizar que nadie que no esté autorizado acceda a ella, que quienes puedan la encuentren adecuadamente y que cuando haga falta esté disponible. Ahora, la ISO 27001 en la actualidad cuenta con 115 controles y ese es otro gran error que suele tener la gente. ¿Qué controles debo implementar? Dice, hay 115, voy a implementar los 115, ¿de acuerdo? Dice, pero no. Dice, ¿pero por qué? Pues porque otro detalle que te hace falta para poder llevar esto adelante es tener claro no solamente cuál es la información relevante, sino a qué riesgos se somete esa información, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la gestión de riesgos en este sentido, ¿de acuerdo? En base a esto, yo lo que haré será, analizando mis riesgos, sabré que la información que yo considero relevante tiene una alta probabilidad de que se la roben, de que se la lleven en un USB, que le hagan una foto, que la impriman y se la lleven, que entren por la web que tengo la intranet abierta y se lo descarguen todo, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esos riesgos en los que yo me encuentro, según la información que yo considero sensible dentro de mi organización, estableceré los controles que más se adapten a esa necesidad. Pueden ser 3, pueden ser 30, pueden ser 100, ¿de acuerdo? No son los 115 si es que no hacen falta los 115, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ahí, de la identificación de riesgos y la selección de controles, generamos un documento que se llama la Declaración de Aplicabilidad, o el SOA, el State of Application, Aplicability. Entonces, el SOA, en función, lo único que me dice es qué controles voy a tener que usar en base a los riesgos que he identificado y cómo los voy a poner en marcha. Punto, se acabó la historia. Ahora, hay 1000 formas de establecer estos controles y 1000 formas de ponerlos en marcha. Un gran error que suele cometer la gente también es pensar y obsesionarse con el tema de la tecnología respecto a la seguridad. Entonces a ti te dicen, seguridad de la información, y tú inmediatamente tu cabecita empieza. Firewall, Sniffer, Content Inspection, DMZ, 50.000 historias más, ¿no? La tecnología en este caso simplemente es un medio, ¿de acuerdo? Un medio. De hecho, para la norma es tan válido que tú tengas toda tu información sensible en un armario con 3 llaves y un guachimán al lado, que si la pones en un SharePoint detrás de un file. Para la norma, es transparente. Tal cual. Estás cumpliendo en ambos casos con el control. Sin embargo, también es verdad que cuando la información es de gran volumen o hay un gran trámite de información a lo largo de la empresa, el no automatizar estos controles es un riesgo. Es un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay formas de entender y de interpretar las normas. Por eso es buena la experiencia, porque de hecho las normas, cuando te pones a mirarlas, pues tirando por arriba, alguna llegará a 50 páginas. Y tirando muy para arriba. ¿De acuerdo? Entonces son una lista muy grandota de qué cosas deberías hacer, pero ningún cómo por ningún lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la ISO 20000,
ISO 20000 tiene 38 páginas, de donde si lo pusieras a un espacio normal y no a punto y medio, se quedarían en unas 30. Y si le quitaras el índice, la tapa y la contratapa, te quedarían en unas 24, tirando por ahí, ¿de acuerdo? Y vas. Sin embargo, la ventaja de la 20000 en este caso es que la ITIL tiene más de, bueno, tiene 6 libros tiene ya en la actualidad, y entre los 6 libros tienes más o menos 2400 páginas. Y todos son los comos de la 20000. En el caso de la 27 pasa 3/4 de lo mismo. Tenemos la 27002, ¿de acuerdo? Que son las buenas prácticas para la implementación del anexo A o de la 27001, por llamarlo de alguna forma. Entonces muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿la 27002 es la que le sigue la 27001? Hombre, si estuviéramos enumerando algo, sí, o sea, ya, hasta ahí. Sin embargo, el contenido no es igual. Digamos que la 27001 son los qués y la 27002 es el cómo lo hago. ¿De acuerdo? Son las buenas prácticas para la implementación de los controles. Entonces, en ambos casos, digamos que tienes cómo apoyarte. ¿Por qué? Porque ¿de qué te serviría a ti brindar un servicio muy bueno si luego estás vulnerando la información de tu cliente? O si la información de tu cliente de pronto termina en un sitio que no debe y le genera ciertos perjuicios a nivel local. ¿De acuerdo? Por eso es que últimamente también en los últimos años se han puesto mucho las pilas con el tema de la protección de datos. Si lo han visto, la 29733. Entonces muchas veces dicen, ¿no? Oye, ¿y con la 29733 qué hacemos? ¿29733 o la 27001? Dice la gente. Pero lo que pasa es que el alcance es diferente. ¿De acuerdo? El alinearte con la ley de protección de datos de por sí simplemente es un lunar en comparación con la 27001. De hecho, al implementar una 27 estás implementando la parte de la protección de datos forzosamente. ¿Por qué? Porque hay una obligación a cubrir la regulación del sitio donde implementas. Es decir, si hay una serie de leyes en este país que tengo que seguir sí o sí de cara a confidencialidad y otras cosas, pues lo que primero que me dice la norma es identifica cuáles son las leyes o las regulaciones que te afectan como organización y cumple con ellas. ¿Por qué? Porque la norma no reemplaza a las regulaciones locales, ¿de acuerdo? Es básico. Entonces, el implementar los pocos controles que te exige la 29733 es más o menos así, y el implementar una 27 tiene una cobertura sumamente mayor, ¿de acuerdo? No solamente para el dato personal, sino para más cosas. Y una, no es que contenga la otra, sino que con la 27001 salvas de sobra los requerimientos que te imponen la 29733. De sobra. Ahora, esto en cuanto a que el servicio sea de calidad y que garanticemos la seguridad dentro de la información dentro del servicio. Sin embargo, luego viene la otra parte. Tú dices, ¿de qué me sirve a mí tener un servicio que sea bueno y que además proteja la información que yo le he confiado a mi proveedor, si cuando a mí me hace falta el servicio, no está disponible? ¿De qué me sirve? ¿Cómo garantizo que ese servicio tan bueno que estoy pagando, que he apostado por esta organización más que por otra, etcétera, etcétera? ¿De qué me sirve que sea tan bueno y tan seguro si cuando a mí me hace falta no está? O que cuando estamos utilizando el servicio de pronto se cae. Y oye, se cayó, sí, tranquilo que ya lo estamos solucionando, pero ¿para cuándo? Ya mañana hablamos. Y te tienes que esperar. ¿Por qué? Porque el servicio no está disponible, porque no hay una manera de restituir restituir el servicio como debería ser, etc. Ahí, en esa parte, es donde entra la 22301, que es la norma de la continuidad del negocio, ¿de acuerdo? Que a la vez que hacemos un análisis de riesgos por el tema de la seguridad y por el tema de los servicios, en los servicios también hay riesgos, con la 22301 tenemos que centrarnos en un documento que se llama el BIA. Como en la 27 es el SOA, ¿de acuerdo? En la 22 es el BIA, ¿de acuerdo? El Business Impact Analysis, o el análisis de impacto en el negocio, ¿de acuerdo? Que se centra en muchos aspectos en el impacto económico, en el impacto financiero, las cosas que me pueden ocurrir a mí como organización y que me van a afectar y que me van a golpear el negocio. ¿Para qué nacen las empresas? Pregunto. Las empresas nacen para ganar dinero. El que te diga lo contrario te está mintiendo, ¿de acuerdo? Las empresas nacen para ganar dinero. Si en el camino pueden hacer obras de bien y hacer feliz a todo el entorno, genial. Pero las empresas nacen para ganar dinero, por lo menos las privadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué me sirve a mí el invertir en una serie de infraestructuras, en una serie de servicios y contratar gente que es fuera de serie, etcétera, etcétera, si luego a la hora de la verdad el servicio no va a estar disponible, va a estar caído? Imagínate que tú vas al Bembos, mira, por nombrar un restaurante cualquiera. Tú vas al Bembos a las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana quieres comerte una hamburguesa. Bueno, hay gente para todo, ¿no?
Entonces te quieres comer una hamburguesa entre las 11 y la 1 y algún problema hay en el bacon que no se puede freír. Por ejemplo, la parrilla se ha roto, por decir algo. O no hay gas, o no está el parrillero, o se han descompuesto las 4 cajas que habían por ahí. Entonces, si eso ocurre entre las 11 y la 1, donde la afluencia de público es reducida, ¿de acuerdo? Yo lo puedo controlar, ¿de acuerdo? Puedo tratarlo como un incidente y manejar mis tiempos y esperar a que esto se restituya y aquí pase y después gloria, ¿de acuerdo? Sin embargo, si esta misma situación se presentara entre la 1 y las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Puedo perder muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Puedes perder muchísimo dinero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entre la 1 y las 5 la afluencia de público es masiva, ¿de acuerdo? Imagínate, ya no te digo de 1 a 5, te digo un sábado entre las 7 y las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Es colapso completamente. Entonces de pronto se rompió una caja, o no vino el parrillero, o se acabó el gas. Entonces yo no me puedo tomar las cosas con la alegría de decir, tranquilo que ya lo voy a arreglar. Y salgo y le digo al público, un ratito, échame unos 20 minutos, no se vayan, Sobre todo si tienes un burger al lado y un matrón enfrente, por decir algo, ¿de acuerdo? Estarías perdiendo, además de maltratando la expectativa del cliente, estarías perdiendo seguramente una gran oportunidad de calidad. Entonces, en ese sentido empiezan los problemas. Y tú dices, entonces, ¿de 11 a 1 puedo parar? Si tu negocio te lo permite y no es impactante, sí, para. Y tratarlo como una incidencia. Y se acabó la historia. Pero si paro yo entre la 1 y las 5, tengo un problema. Porque si paro entre la 1 y las 5, lo que voy a perder es un montón de dinero. ¿De acuerdo? En media hora puedo haber dejado de vender 50 hamburguesas. ¿De acuerdo? Tranquilamente. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que ver? Al darme cuenta que esa franja de horario es muy riesgosa y muy impactante económicamente hablando para mi negocio, lo que yo tengo que poner en marcha son políticas de continuidad. ¿De acuerdo? Un plan de contingencia, un plan de continuidad. ¿De acuerdo? ¿Para hacer qué? Y ahí es donde viene otro error de la gente y es más clásico. Muchas veces te dicen, oye, la continuidad quiere decir que el servicio nunca se va a caer. Y eso es mentira. ¿De acuerdo? El servicio se cae. Las empresas, los sistemas, Google se cae. ¿De acuerdo? Todo se cae. La continuidad lo que garantiza es que el cliente no lo va a notar. ¿Se entiende? La continuidad lo que garantiza es que el cliente no lo nota. Es decir, yo tengo todo alineado para que, aunque esto se caiga a pedazos, el servicio sigue en el frente y tú lo sigues utilizando. Tal cual. Es decir, me traslado completamente el riesgo, ¿de acuerdo? Frente a lo que puede ocurrir. Sí, pero la continuidad es cara. Sí, la continuidad es cara. Y ahí es donde viene la comparación que hablábamos hace un rato. Es cara, pero es rentable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor garantizar la continuidad del servicio durante esta franja determinada de tiempo me cuesta, no sé, 5.000, y a lo mejor el impacto que me genera el parar durante esa franja de tiempo es 1.000. ¿Se entiende? Entonces, si una cosa no compensa a la otra, simplemente lo atiendo como un incidente, podría establecer una serie de niveles de servicio que es un poco más crítico, pero no me hace falta la continuidad en ese sentido. No me justifica la inversión para ponerla en marcha. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, necesito saber realmente cuál es el impacto dentro del negocio, necesito saber cuál es el impacto entre las cosas que pueden llegar a ocurrir. Es muy importante la gestión de riesgos en todo este camino, ¿de acuerdo? Y empezar a analizar realmente qué es lo que le ocurre a las organizaciones y qué es lo que ocurre dentro del mercado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los riesgos no son los mismos en todos los sectores, ni son los mismos en todos los países, ni los vas a atacar de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú dices, no, yo voy a seguir el plan de continuidad o el plan de contingencia que establecieron mis compañeros de la filial de Santiago de Chile. Y tú dices, sí, pero es que no estamos en el mismo sitio. La distancia, imagínate un incendio, ¿no? La distancia con la compañía de bomberos, el de ellos es a 200 metros, la tuya es a 500 kilómetros, etc. Las condiciones no son las mismas. Por eso es que las normas ISO, en ese sentido, no pueden ser simplemente heredadas de un sitio al otro, porque hay que adaptarlas a la realidad de cada localidad, ¿de acuerdo? Entonces, tener una norma certificada en Madrid no garantiza que tu oficina de Lima va a tener la misma respuesta, ¿se entiende? Hay que adaptarla en ese sentido. Ahora, de esta manera nosotros trabajaríamos tres cosas. Tendríamos un servicio de calidad con una ISO 20000, tendríamos, además de la calidad provista, garantizaríamos la seguridad de la información dentro del servicio de cara a las necesidades o especificaciones del cliente según su confidencialidad o sus riesgos en general, y además tendríamos la garantía de cara al cliente de que pase lo que pase, el servicio va a seguir brindándose, porque hay políticas de continuidad que lo garantizan.
De esa manera, ¿qué generamos? Generamos un servicio o una organización que brinda servicios de calidad, que son seguros y que siempre van a estar disponibles para el cliente. Imagínate tú esa combinación en cualquiera de los servicios que ves en la calle, ¿de acuerdo? Imagínate tú que no vuelves a tener problemas, por ejemplo, porque se rompió un autobús del Metropolitano, o porque faltan vagones en el tren eléctrico, o porque se rompieron los semáforos en la calle, ¿de acuerdo? Y esto es aplicable a cualquier entorno. Por ejemplo, en el tema de la semaforización, sabemos que hay cruces y avenidas donde cuando se rompe un semáforo se acabó el mundo. Entonces, tendríamos que saber, la entidad que le toque administrar eso, cuáles son esos puntos, digamos, neurálgicos para evitar que esos semáforos se rompan de una u otra manera, o evitar que se echen a perder. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, empieza a generar un tráfico tremendo, una congestión tremenda, se incrementan los riesgos dentro de la calle, los robos, 50.000 historias. Entonces, claro, ¿qué es lo que tendría que hacer la autoridad que se encarga de eso? Poder monitorizar todos los semáforos en los puntos que son críticos dentro de su ciudad, por ejemplo, ¿no? Y establecer políticas de continuidad para garantizar que cuando este semáforo se rompa, pues se active el de al lado, o un plan de respuesta para ponerlo en marcha en no más de media hora, etc. ¿Para qué? Para evitar la congestión o el tráfico. Ahora, tú sabes que, por ejemplo, hay horarios, siguiendo con el ejemplo, hay horarios en los que hay más o menos tráfico. Es decir, no será la misma reacción si se rompe el semáforo que está subiendo el puente este de la Arequipa rumbo a Miraflores, ¿lo han visto? Que se rompe ese semáforo a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? No es decir, que se rompa, que se quede ahí pegado, que nadie pueda pasar o que pasen mal, a que se rompa a las 3 de la mañana, ¿cierto? La afluencia de tráfico es diferente en cada hora. Entonces, será más urgente componerlo a las 6 de la tarde que componerlo a las 3 de la mañana, ¿cierto? Además, los riesgos para llevar adelante esa tarea también son diferentes. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera yo puedo ir identificando realmente cómo es que todo esto funciona. Ahora, se dice que los servicios y las organizaciones que no cuentan con la continuidad adecuada no perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque es como que tú brindes un servicio que eventualmente no va a estar disponible para tus clientes y ese eventualmente se empieza a convertir en la regla, ¿de acuerdo? Es decir, un cliente sabe que tu servicio no es de fiar. ¿Por qué? Porque las veces que lo ha querido usar no estaba disponible. Eso se lo cuenta al otro. Otro, en un momento aislado, tuvo un problema similar contigo. Entonces, de pronto ya hay un boca a boca de que tu servicio nunca está disponible, ¿de acuerdo? O de que no es seguro, es un riesgo. Por ejemplo, hay instituciones en las que te matriculas para un curso y cuando llegas al curso lo han cancelado. Y claro, y te enteras ese día, esa tarde, esa mañana, esa noche. No hay más ciencia, ¿de acuerdo? Y sin mayor justificación, sin mayor resarcimiento. Simplemente yo me pedí vacaciones para poder llegar, hacer esto y tal, no sé qué, y llego, ¡pum!, me cambiaron el curso. No se abrió. Entonces, eso te pasa una vez. A la segunda, ya te piensas 10 veces cada cosa, ¿o no? Y cuando alguien te pregunta, das tu referencia, que es inmediata, además. Y eso al final va en perjuicio de la organización. Es decir, tiene un impacto que va más allá de lo económico. Ya empezamos a hablar de impactos reputacionales, ¿de acuerdo? Imagen. El boca a boca, tú sabes que es 1000 veces más fuerte que incluso un terremoto, ¿de acuerdo? Entonces, en una sociedad como la que vivimos hoy en día, en la que la información simplemente vuela, ¿de acuerdo? Donde la información simplemente vuela, donde la información se está generando y se está compartiendo a la vez, ¿de acuerdo? Ese momento, esa realidad en la que vivimos hoy en día es incluso un riesgo mayor para servicios que son mediocres o que son malos, ¿de acuerdo? Yo creo que todos habrán leído, todos habrán visto más de una publicación en el Facebook, en el Twitter y donde sea, una cucaracha en la pizza, ¿no es cierto? ¿Lo han visto, no? Una jeringa en la Coca-Cola, una rata en no sé qué hamburguesa, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué es lo que genera? Genera un boca a boca que te destruye, ¿de acuerdo? Y que te perjudica de una manera singular. Eso es un riesgo de hoy en día, ¿de acuerdo? Y tú dices, sí, pero bueno, son cosas que pasan, la gente igual critica, bueno, déjalos que hablen, sí, pero te impacta. Entonces, ¿qué tanto te impacta? ¿Me perjudica realmente? ¿Tengo que proteger la información? ¿Tengo que proteger la susceptibilidad de mi organización? ¿Qué tengo que hacer en ese sentido? Entonces, todo va de la mano con la calidad que tú quieras prestarle al mercado. Ahora, tú dices, sí, pero la calidad normalmente no se ve. Tú dices, no, yo conozco muchas empresas que hablan de calidad y que venden calidad y que tienen calidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se nota a la hora de la hora. Pero, sin embargo, pues ellos dicen que tienen calidad, ya.
ahí es donde interviene el tema de la diferenciación entre una 9 y una 20.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos cumplieron con procesos de calidad en el momento que hicieron su certificación y su implementación, y seguramente cada vez que los revisan cumplen con sus pasos y sus pautas para generar evidencias y pasar las auditorías. Sin embargo, ese producto que se generó en algún momento no necesariamente es el mismo que hoy sigue haciendo falta. ¿De acuerdo? Entonces, si las reglas del juego han cambiado y a mí me vas a medir en base a lo que quiere el mercado hoy en día, definitivamente no voy a estar a la altura. ¿Se entiende? Por eso hay empresas que van y vienen, que crecen, que desaparecen, que se ponen más fuertes, que son reconocidas por unas cosas o por las otras. ¿De acuerdo? No es un tema de azar. Muchas veces la gente piensa que para que una organización le vaya bien, para que una organización le vaya bien simplemente es cuestión de suerte. Y eso es falso. ¿De acuerdo? Ahora, hace falta tener una estrategia, hace falta tener claro qué es lo que requiere el mercado, hace falta tener unos riesgos muy bien controlados. Ahora, ¿hace falta invertir dinero? Sí, hace falta, pero se llama invertir, ¿de acuerdo? No es gastar. Es decir, todo lo que yo tengo que hacer dentro de mi organización tendrá que sentarse en el hecho de invertir en una buena imagen a través de procesos y servicios de calidad, a través de evitar problemas con los clientes respecto a la información que manejo y al estar disponible siempre que el cliente requiere de nosotros. Eso es una inversión. Mantener un sistema de gestión es caro, pues depende de tu organización. Como decíamos hace un rato, una cosa es adoptar y otra cosa es adaptar. ¿De acuerdo? Si tu organización adopta la calidad como parte del día a día, pues hombre, al principio será más complicado, ¿de acuerdo? Porque necesariamente es un cambio organizativo, es un cambio importante dentro de toda la organización, pero luego conforme pasa el tiempo todos nos hacemos al proceso, todos, ¿de acuerdo? Y luego es más sencillo mantenerlo, ¿de acuerdo? Que intentar adaptarnos cada vez que ocurre. Por eso muchas organizaciones a veces también lo que hacen, y es una buena práctica, es generar los propios equipos para el mantenimiento del sistema de gestión. Un error clásico es decirle a algunas personas que en su tiempo libre se dediquen a mantener esta gestión. Pero es que, ¿quién tiene tiempo libre hoy en día? Yo no, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no tienes tiempo libre, ¿quién mantiene eso? Y dices, bueno, pero es que cuando la auditoría toca una vez al año, sí, pero es que la auditoría no vienen a revisarte lo que tú has hecho la última semana. Vienen a revisarte los registros de las evidencias de lo último, de la última vez que vine. ¿De acuerdo? Es decir, traza de un año, ¿no? Entonces, claro, hombre, hay cosas que se pueden, digamos, afinar de una u otra manera, pero no te vas a poner a cocinar como un loco, ¿no? Eso ya es, digamos, cualquier auditor te va a descubrir en 5 segundos, por lo menos de lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí empieza la lógica dentro de las organizaciones. ¿Merece la pena el invertir en calidad? Sí. ¿Merece la pena el establecer procesos de gestión y sistemas de gestión integrados? Sí. Por ejemplo, en esto que le estaba comentando yo, ¿llegó el JP? ¿No? Da igual. En eso que le estaba comentando yo, tenemos una gran serie de ventajas. Como por ejemplo, no tengo que mantener 3 sistemas de gestión, por ejemplo. No es lo mismo mantener una ISO 20000 más una ISO 27001 más una 22301. Es más sencillo si mantengo un sistema de gestión integrada por los 3. Partiendo del hecho de lo que hablábamos hace un rato, la 20000 se engasta con la 27001 por un proceso específico de seguridad que trae y con la continuidad por un proceso específico que trae de continuidad. Entonces digamos que no es que sea fácil, por llamarlo de alguna manera, pero es, digamos, no es imposible integrar los 3 sistemas, ¿de acuerdo? De hecho, y esto no te lo cuento simplemente de manera teórica, de hecho nosotros como organización tenemos un sistema de gestión integrado de 4 normas, completamente integradas. De hecho somos la única consultora que lo ha obtenido de México hacia abajo. O sea, no hay una consultora con ese grado aquí en Latinoamérica, y eso es una ventaja. Entonces hemos integrado la 9001, la 20000, la 27001 y la 22301, ¿sí? ¿Me hablan? Y la 22301. Entonces a partir de ese momento la cosa cambia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tienes que mantener un solo sistema de gestión integrado, ahorras tiempo, ahorras recursos, reduces riesgos, la inversión es mucho menor y además, conforme pasa el tiempo, las auditorías también van a ser menores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te auditen 3 a que te auditen una integrada por 3.
Y las auditorías también tienen un costo. Ojo, mejor un costo que vas a reducir significativamente cuando hablamos de una auditoría que revisa 3 o 4 normas a la vez y no una que simplemente va a revisar una por una. ¿Se entiende lo que les falta? Entonces, por ir resumiendo, yo tengo que acabar, ¿no? ¿Sí? No es cosa mía. Entonces, como les decía, el tema acá se centra en poder integrar los modelos de gestión de calidad en el servicio con la ISO 20000. Es integrar la ISO 20000 con el tema de la calidad del servicio. Nos basamos en los cómo los sacamos de lo que es ITIL, que como ya les decía, ni ITIL ni la 20000 son para tecnologías de la información ya. Integrarlos con el tema de seguridad de la información, no basándonos en el tema técnico, que el técnico es simplemente un medio, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Sino basándonos en el hecho del riesgo propio de la información que manejamos dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Si queremos saber cómo, existe la 27002, que es la que nos apoya con las buenas prácticas de implementación de los controles. Y luego a partir de ahí trabajamos lo que es la 22301, que es la que le va a dar continuidad a los procesos de nuestro negocio que se consideran core en ese sentido. ¿Cómo lo integramos? Basándonos en el tema del impacto económico dentro de mi empresa, en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ese momento yo lo que puedo hacer es ofrecerle a mis clientes servicios que van a estar ahí cuando les hagan falta, que van a respetar la confidencialidad de la información de manera garantizada y que además van a ser de calidad pase lo que pase. Es decir, tire para la derecha o tire para la izquierda, el servicio se va a adaptar a las regulaciones del mercado y siempre va a brindar la calidad esperada. Por mi parte, bueno, la presentación que dura 3 horas, pero no tengo más tiempo. Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas. Faltó el coffee todavía, ¿no? Bueno, ya bien. Bueno, primero, como es obvio, las palabras de agradecimiento a la Comisión de Calidad y Sistema de Gestión del Consejo Departamental de Lima por brindarnos esta oportunidad para colaborar dentro de este esfuerzo de lo que significa la sociabilización de un tema o de los temas que consideramos importantes para lo que es el cambio cultural que nuestra sociedad requiere, ¿no? Porque creo que no cabe ninguna duda de que los temas que se van a abordar durante estos 2 días tienen como fundamento principal el contribuir a este cambio social que requerimos, ¿no? Y voy a empezar, antes de entrar de lleno a la ponencia, comentarles acerca de una encuesta que hace poco veía sobre estos niveles de competitividad que hoy en día se miden a nivel internacional sobre cómo los países en general avanzan sus niveles de competitividad, pero ya no solamente bajo este enfoque macroeconómico, ¿no? Donde efectivamente nuestro país tiene obviamente resultados que mostrar, pero fundamentalmente sobre estos enfoques de la medición de competitividad en base a otros componentes que hoy en día a nivel internacional son importantes, como por ejemplo los niveles de riesgo que los países tienen al respecto, ¿no? Es decir, cuanto más riesgoso es el país, menos competitivo es, ¿así? Y veía pues efectivamente estas encuestas, estos informes, y veía unas tablas interesantes donde se mostraba cómo se ploteaba o cómo se configuraba la presencia de los países en función de esta variable, ¿no? Y obviamente, lamentablemente, hice el esfuerzo por encontrar el nombre de nuestro país dentro de los primeros puestos de competitividad en base a esta variable, y obviamente no lo encontré, ¿no? Pero sí encontré, fíjense, la presencia de países del mismo continente nuestro, ¿no? Como por ejemplo Brasil, por ejemplo Chile, ¿no? Por ejemplo Colombia, que estaban ahí en esos niveles de competitividad y nuestro país no figuraba. Lo que obviamente siempre es la reflexión que deberíamos de pensar es, pues, ¿qué está pasando o qué sucede en esos países que no sucede en el nuestro? ¿Sí? Y el informe muestra efectivamente estos 2 grandes componentes que nos vinculan a lo que hoy en día, en estos 2 días, vamos a compartir, ¿no? Uno de ellos es principalmente el tema de las certificaciones, ¿no? O sea, todavía tenemos unos niveles de certificaciones a nivel organizacional sumamente bajos respecto a estos países mínimos que he mencionado, ¿no? Y otro tema fundamental era el tema de los cumplimientos legales, los cumplimientos normativos,
¿no? No voy a entrar al detalle de qué tan pecaminosos somos en el tema de los cumplimientos normativos, no voy a entrar al detalle de que antes de pensar en cumplir las leyes o en cumplir las normas, lo primero que comenzamos a pensar, lamentablemente, no todos obviamente, es de qué manera evadimos la norma, o hacemos parecer que la cumplimos, Entonces es por eso que me he animado a compartirles un poco de este enfoque de la importancia de lo que es el cumplimiento de las normas, sobre un esfuerzo importante que encauce efectivamente a lo que es la participación activa en cómo podemos posibilitar certificaciones, sistemas, en el cual este cumplimiento normativo es de vital importancia. ¿Okay? Entonces, ese es un poquito para entrar en el contexto de lo que vamos a desarrollar. Obviamente que primero quiero presentarles a nuestra empresa QSI América, que es una certificadora americana, que es fundada en el año 93, tiene su oficina principal en Orlando, en Estados Unidos, tiene obviamente acreditaciones por IAR y NAFTA, y efectivamente, al igual que todas las certificadoras, buscamos contribuir en estos procesos que tienen, como ya ustedes deben haber previsto dentro de lo que he comenzado a adelantar, es que esta temática que abordamos tiene que contribuir efectivamente a propiciar una mejor cultura en base a los esfuerzos para cumplir esos requisitos que estas certificaciones requieren. La presencia a nivel multinacional, algunos clientes atendidos en todos ámbitos, como todas las certificadoras, en los diferentes ámbitos, y las distintas certificaciones que abordamos, algunas de ellas y otras, por eso están invitados a revisar la página web correspondiente para que puedan conocer un poquito más de detalle sobre la empresa. ¿Okay? Y obviamente estas presentaciones también van a estar a disponibilidad de ustedes, así que ahí nada van a poder revisar. ¿Okay? Empiezo entonces la temática de lleno, fundamentalmente sobre esta premisa, ¿es así? La importancia de los cumplimientos normativos, porque el título de la ponencia está orientada hacia eso, Cómo sustentamos la importancia del cumplimiento legal como posible fuerza de empuje para casualmente lograr estas certificaciones y estos sistemas integrados, Fíjense la relevancia de los incumplimientos, sobre las consecuencias que estas pueden traer, y obviamente que debemos de tener muy claro que dentro de una organización, cualquiera que ella sea, existen una serie de temáticas que se abordan dentro de lo que es la búsqueda de la mejora de la organización, Temáticas que tienen que ver con el tema de manejo logístico, con el manejo de proveedores, con el tema ambiental, con el tema de calidad, con el tema de condiciones laborales, es decir, una serie de temáticas dentro de lo que es el paraguas de la organización, y en ellos, en todos estos temas que se abordan dentro de lo que es la búsqueda de la mejora de la organización, surge pues la importancia de los sistemas integrados, ¿es así? Es decir, hay una serie de sistemas que coexisten dentro de una organización y esa intención de que estos sistemas estén integrados, durante el desarrollo de estos días, particularmente, las distintas ponencias van a abordar los requisitos de cada uno de estos sistemas, pero es menester entender de que hay una serie de beneficios dentro de esta integración, ¿es así? No voy a entrar tampoco al detalle de entrar a los requisitos de esta integración, pero la parte conceptual es importantísima sobre estos beneficios que se brindan, Ventajas importantes, muchas, pero como parte de la ponencia llamo su atención sobre lo que es efectivamente este mejor abordaje, este mejor enfrentamiento y afrontamiento sobre lo que es las normas nacionales, Normas que ustedes saben y todos sabemos cada vez proliferan mucho más, Tampoco voy a entrar al tema si estas normas están bien concebidas o si es que algunas se superponen unas a otras, pero existen normas diferenciadas, Tanto en el tema ambiental, como en el tema de condiciones laborales, como en el mismo tema de las partes de las contrataciones, en los mismos temas de cómo los riesgos se tienen que gestionar. Entonces, hay un tema de importancia de que a través de un sistema integrado de gestión podemos hacer un adecuado abordaje a estas normas nacionales que cada vez más existen, Y esto está sustentado y fundamentado en lo que es el principio básico de un sistema integrado, Es decir,
dentro de todo lo particular que estos sistemas integrados tienen, ¿no? En cuanto a la parte documental, en cuanto a lo que son los principios propios del sistema, hay un tema relevante que en todas ellas cruza y es transversal, que es la parte legal, ¿no? La parte de los requisitos legales, ¿no? Y de qué manera estos requisitos legales, estas normas, ¿no? Tienen que buscar ser el foco de atención que posibilite, ¿no? Transversalmente atender de una manera correcta los distintos requisitos que distintos sistemas dentro de una organización coexisten, ¿sí? ¿Ustedes tienen un sistema de gestión dentro de sus organizaciones? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Sí o no? ¿Qué suena mal? Sí, ¿no es así? Y claro, todos tenemos un sistema de gestión particular, ¿no? A la propia realidad, a la propia misión, a la propia visión de la organización, y todos lo tienen, ¿no? Otra cosa es de que estos sistemas estén alineados a lo que un estándar internacional exige, ¿no? Es otra cosa diferente. Pero de que existe un sistema, cualquiera de ellos sea, abordando cualquiera de los temas vinculados dentro, hace un momento veíamos el tema de la seguridad de la información, ¿no? Obviamente que todos ellos tienen ciertos requisitos legales propios del ámbito en el cual el tema tenga relevancia integral a través del cumplimiento de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá hay un trabajo realizado para alinear los distintos requisitos y la integración con las nuevas versiones, ¿no? Ya temprano, hace un momento veíamos la exposición referida a lo que son los cambios normativos, los cambios de versión, perdón, en las normas que se han ido existiendo, ¿no? Y acá tenemos la ISO 14001 en la versión 2015, la ISO 9001 en la versión 2015, cada uno con sus propios requisitos o subcláusulas, y tenemos, por ejemplo, que los requisitos legales y lo que dice la actual versión en la 9001, compatibilizado con ello, el tema de la CAPITE 4.2, comprensión de necesidades expectativas, ¿no? Dentro de las cuales está el tema de los cumplimientos de los requisitos legales propios en cada uno de los países, ¿no? Y obviamente también propio de cada sector en el cual esta organización tiene presencia. El enfoque tradicional del famoso ciclo de mejora, ¿no? El ciclo de Deming, ¿no? En el cual veíamos estos 4 componentes en cuanto al planear, hacer, verificar, actuar, y en el cual vemos efectivamente que como parte de la realización durante la ejecución de nuestras actividades propias, ¿no? Que tienen que estar efectivamente estandarizadas, ¿no? De una manera correcta para hacer una adecuada atención a los requisitos que los estándares exigen, vamos a ver que esa aplicación, esta realización tiene que estar en consonancia, ¿no? Y en relación directa con lo que es la aplicación y cumplimiento de las normas nacionales, ¿no? Normas nacionales que ya hemos dicho tienen su propia particularidad de acuerdo a la temática, ¿no? El tema ambiental, el tema de residuos, el tema de efluentes, el tema de emisiones atmosféricas, el tema laboral en cuanto al tema de los riesgos particulares dentro de cada actividad, el tema de la evaluación de los riesgos, ¿no? El tema de la cuantificación, clasificación y control de los mismos. Es decir, todas esas actividades tendrán que estar orientadas efectivamente dentro del proceso de la estandarización, obviamente tener como un insumo fundamental, el insumo sustancial, el tema de lo que exigen las normas nacionales. A manera de relación, ¿no? Porque ya no vamos a abordar todas las normas que tienen vinculación con los temas de sistemas integrados, obviamente que les traía para compartir algo que está cada día más en el tapete, ¿no es así? No voy a utilizar el término de moda, porque alguien por ahí me decía, ¿no? En las capacitaciones de formaciones y en las maestrías que yo dicto, ¿no? Me decían, ingeniero, yo sigo la maestría o el curso porque el tema de seguridad y salud está de moda, ¿no? ¿Y qué pasa si la moda pasa? No nos preocupamos entonces del capital más importante que tiene una organización, que es el recurso humano, ¿no? Entonces, la ley 29783 y sus modificatorias que ya sabemos, ¿no? La 30222 y la correspondiente reglamento, la propia modificación del reglamento en el 006 del 2014, todas ellas, esta normativa prevé una cultura, ¿no? Una cultura que está relacionada con el tema del diálogo social, en el cual este diálogo social pasa efectivamente, ¿no? Por todos los temas que también cada vez más vemos en el tema del cumplimiento normativo, ¿no? Y solamente les dejo a manera de reflexión el tema de la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Que es parte de una norma nacional, ¿no? Y que tiene que ver con el diálogo social que dentro de la cultura de prevención de riesgos existe, ¿no? Entonces vamos viendo de que la normativa integra
distintos sectores, en el cual tienen particulares normativas esos sectores, particulares reglamentos, particulares resoluciones ministeriales, y efectivamente obliga a que la organización haga una implementación de un sistema de gestión, ¿no?, con la particularidad que se tiene al respecto, ¿no? Por un lado, el tema del cumplimiento de la legislación vigente como parte del enfoque del sistema, y instrumentos y estándares internacionales a medida y a usar, ¿no es así? En este tema de la Ley de Seguridad y Salud, ¿cuál es la norma que corresponde hasta el momento? ¿La más conocida? ¿Las OSAS? Conocemos todas las OSAS, ¿no? ¿Conocen a las OSAS? Las esposas de los OSAS. No es tanto eso, no es tanto eso. Pero fíjense la importancia del acceso a estándares, ¿no? Lo que quiero llamar un poco la reflexión y la atención es esa posibilidad de no quedarnos sesgados y pasmados solamente en el tema del cumplimiento legal, sino la posibilidad de accesar a un estándar internacional. El modelo clásico que también la ley 9783 pide y que está en consonancia al modelo de gestión propuesto o el ciclo de Deming, que la OSA también lo tiene dentro de él, ¿no? Y voy a terminar casualmente compartiéndolo esto que ya les había un poco adelantado, ¿no? Esa posibilidad de lo que es el tema de que a través, fíjense bien, ¿no?, de lo que es un cumplimiento de una norma nacional obligatoria, ojo por un lado, ¿no?, podamos tener esa gran posibilidad del acceso a un estándar internacional voluntario. Miren que suena bien, ¿no? Cumplimiento de una norma nacional obligatoria, el acceso a un estándar internacional voluntario. ¿Okay? Entonces, les dejo con esa última diapositiva, la reflexión y el compartir con ustedes esta sesión, que obviamente tenemos que hacerla muy prontita, ¿no?, pero con el mejor gusto. Acá tienen mi correo electrónico, ¿no?, jbarreto@qsiamerica.com, y cuando ustedes tengan tiempo y disposición, con el mejor gusto para poder compartir algunos temas adicionales. Muchas gracias. Ya un poco tarde, pero vamos a explicar un poquito acerca de los recientes cambios, algunas novedades. No solamente las normas que hemos ido comentando, la ISO 9001, la ISO 14001, de alguna manera estas normas son las más reconocidas entre las que han cambiado, pero también la tendencia actualmente de cambio de las normas está dándose en muchas de ellas. La ISO 22000 para inocuidad de los alimentos también es una norma que está siendo revisada, y varias otras normas. Vivimos una coyuntura actual de muchos cambios, y dada esta situación, pues es interesante poder compartir cómo se nos viene la tendencia, cómo tenemos que estar preparados para esto. Mi nombre, como me presentaron, es María Luisa Navarro. Trabajo en Buró Veritas en el área técnica, específicamente las certificaciones. Y pues Buró Veritas es una institución fundada desde el año 1828 y tiene como propósito la verificación de conformidad en muchas áreas de preocupación o de interés para poder ayudar a varias organizaciones. Este tema de los cambios, ¿cómo se nos presenta o por qué se nos presenta? Un sistema de gestión que tiene una organización pasa por diferentes estadios, entre los cuales lo que se busca es que vayan madurando y vayan creciendo, fortaleciendo la gestión de la empresa, a fin de que le pueda ayudar a poder demostrar que cada día es mejor en sus resultados. Si vemos una curva gráfica a nivel de la tendencia entre una organización, cómo va transcurriendo en el tiempo, y las pérdidas que puede ir teniendo, pérdidas ya sea en temas de seguridad, de accidentes, pérdidas de producto, pérdidas de repente de impactos ambientales, una organización tiene que ir madurando su gestión, no solamente pasando de repente de una etapa inicial con un proceso muy pasivo donde nadie es responsable, ¿no? Algunos trabajamos en organizaciones donde todos somos indiferentes, pasa algo y estamos totalmente ajenos a lo que pueda estar pasando. Conforme una organización va madurando su gestión, la intención es que ya no solamente estemos indiferentes a lo que pueda estar ocurriendo, sino pasamos a una etapa de ellos. Ellos es una dependencia, quiere decir que vamos viendo que hay otros responsables. Yo no soy el responsable, no me comprometo, sino es que mi gerente general no me da los recursos, ¿no? Es que los otros no hacen, los otros no cumplen. Entonces una organización va pasando de un estadio de indiferencia a un estadio de hay un responsable que se encarga por el sistema de gestión y él es el que tiene que responder.
¿no? Ese es un segundo estadio por el cual puede pasar una organización. El tercero es el yo. El yo, que ya significa me siento comprometido con los resultados que pueda tener mi empresa, con los resultados que yo aporto. Yo puedo trabajar de repente en un proceso muy complementario, como a lo mejor en recepción, pero estando en la misma recepción, al momento de contestar las llamadas, yo puedo direccionar bien o direccionar mal, a lo mejor un contacto de algún cliente. Esa posición que uno podría decir, oye, a lo mejor no es tan relevante o crítica, si esta persona se siente comprometida en los resultados de la empresa y va a hacer una buena atención telefónica de repente al que está llamando, ya se va a ir viendo que forma parte del resultado de la empresa. Y eso es lo que está tratando de buscar en esta tercera etapa de madurez en un sistema de gestión. El yo. Yo dependo los resultados de mi empresa, me siento comprometido porque yo contribuyo a esos resultados. Y el ideal, el que todos buscamos en esta etapa de madurez, es el nosotros, ¿no? El nosotros. Es decir, no solamente tú, yo, todos contribuimos hacia un propósito común, hacia un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Tener, pues, si hablamos, la empresa busca rentabilidad, la empresa busca satisfacción del cliente, la empresa busca a lo mejor no tener accidentes, pues vamos a ver que el nosotros va a permitir que la empresa sea cada vez más sólida y más consistente. En esta tendencia de madurez que buscamos para los sistemas de gestión, tenemos unas herramientas que nos ayudan para poder ir fortaleciendo las acciones que va haciendo cada empresa. Esas herramientas, como muchos ya hemos escuchado a lo largo de todo este trayecto de esta tarde, hay muchas normas de gestión promulgadas por ISO. Estas normas tienen diferentes propósitos del contexto ambiental, desde el contexto de calidad, desde el contexto de la garantía y la entrega de los certificados o de las constancias de calibración o de verificación de los laboratorios, en la inocuidad de los alimentos con la ISO 22000, la 27000 en la seguridad de la información y otros estándares que proponen y que ayuda y que genera ISO para poderle dar herramientas a una empresa para que pueda trabajar y poder ir madurando su gestión, madurando y teniendo esta tendencia que es a la que todos apostamos. Otras normas que no necesariamente son normas ISO, pero que también son normas internacionales conocidas, es la OSAS que mencionábamos, que actualmente pues esta norma está siendo trabajada. Acá el colega hace una pregunta, ¿cómo viene la ISO 45001? Pues está siendo reemplazada la OSAS por la ISO 45001, que ya fue adoptada con este propósito, y la S8000, que es una norma muy interesante, bastante compleja para poder aplicarla todavía bajo nuestra realidad, pero que es una norma bastante simpática para todo lo que son condiciones laborales, ¿no? Busca pues un propósito de darle beneficios a los trabajadores en el sentido de salarios justos o dignos, horarios de trabajo, no a la discriminación, no al trabajo forzado, y una serie de ayudas desde ese contexto laboral que esta norma propone como un planteamiento de alternativas para que una empresa pueda fortalecer esa gestión. Dentro de estas normas, las más, digamos, difundidas, utilizadas, podríamos hablar de la ISO 9001 y la ISO 14001. Estas dos normas actualmente estamos en una etapa de transición. Esa etapa de transición va a durar por 3 años. Quiere decir que actualmente las organizaciones pueden aplicar una versión anterior a estas normas y también la versión 2015, que es la vigente que tenemos actualmente. Estas normas, en el caso de la ISO 9001, es la quinta versión que tenemos ya generada. Hay 5 versiones que cada vez ISO, cada 4 años aproximadamente a 5, hace una revisión para decir, un estudio de mercado, también hace eso para decir si a nivel mundial las empresas están preparadas para dar un escalón más, un peldaño más de exigencia. Entonces, cada vez que estas normas son revisadas y cambian de versión, se toma la decisión si nos pueden poner un poquito más de exigencias dentro de los requerimientos que le vamos a pedir a una organización. La versión 2015 de la 9001 es la quinta versión que tenemos aplicable, y para el caso de la 14001 hablamos de la tercera edición de esta norma que venimos a aplicar. La 45000, ¿cómo se nos viene? La 45000 va a ser una absorción de la OSAS 18001. Quiere decir que
para conformar la creación de esta norma, participa dentro del Comité Técnico de Creación de la Norma no solamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sino también BCI, quien fue uno de los gestores para elaborar la norma OSA 18001. Entonces quiere decir que la norma ISO 45001 está adoptando las buenas recomendaciones que venía en la OSA 18001. ¿Para cuándo tendremos la 45001? Pues ha habido una reprogramación. La fecha actualmente que nos comenta ISO está prevista para diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido más o menos más de 3.000 comentarios a nivel internacional al borrador que tenemos actualmente de la ISO 45001, lo que está originando que esta norma sea todavía muy discutida, muy evaluada, muy conversada, para poder recién pasar a generarse como un draft de esta norma, como una versión borrador 2 de esta norma. La tendencia que tenemos actualmente en las organizaciones que están certificadas a nivel de un registro ISO, de una encuesta realizada en el año 2014, tenemos a nivel mundial 1.600.000 certificados emitidos en diferentes estándares, 9.000, 14.000, 22.000, 27.000 y diversos estándares. Dentro de este, digamos, millón de certificados emitidos, Perú tiene algunos certificados que dentro de los estándares más reconocidos como ISO, hablamos de la ISO 9001. ¿Cuántos certificados aproximadamente tenemos? 1.000, un poquito más de 1.000 certificados que han sido generados. Quiere decir que si nosotros hacemos una comparación nada más a nivel Latinoamérica, nos comparamos de repente con Brasil, con Colombia, pues Perú tendría más o menos unos 4 a 5 años de diferencia en cantidad de certificados emitidos. Quiere decir que todavía tenemos mucho potencial a nivel de país por desarrollar y por madurar estos modelos de gestión en nuestro contexto y nuestra realidad peruana. ¿Cómo estamos con ISO 14001? Aproximadamente los certificados emitidos son alrededor de 350 certificados, un poquito más, que tenemos en este 2014, en este reporte de empresas certificadas. Hay mucho todavía entonces por proyectarnos en el desarrollo de estos modelos de gestión para poder ir aplicándolos bajo el contexto peruano. ¿Qué va a buscar entonces estos modelos de gestión? Buscan cohesionarse, integrarse, vincularse. ¿Para qué? Para poder ayudarle a la empresa a tener o obtener una gestión de excelencia. Buscar que una organización, a través de estos modelos de gestión, en estas herramientas, vamos a decir, estos consejos que nos dan estas normas, nos permita pues darle una fortaleza a la gestión de la empresa para que pueda obtener lo que todos anhelamos, la excelencia organizacional. Eso a nivel de tener pues una madurez en nuestro sistema de gestión, a tener resultados óptimos, a mejorar, digamos, la atención, no tener pérdidas, ya sea económicas, ya sea de seguridad y diferentes otros factores. ¿Qué hizo entonces, o qué propone ISO para poder lograr y poder ayudar a las empresas a simplificar de alguna manera la aplicación de estos modelos de gestión? Tomó la decisión de generar una estructura de alto nivel, una estructura común que lo que va a permitir es que todas las organizaciones, al leer un estándar ISO, un modelo de gestión ISO de los que hemos mostrado, le sea más fácil su aplicación, su adoptación. La pueda, al leer, pues todas las normas ISO de gestión van a tener una estructura de 10 capítulos. Estos 10 capítulos están compartidas para todos los estándares, o sea que la ISO 22000 que se nos viene ya la aprobación este año, la 14, la 18, toda la ISO 28000, vamos a tener estos modelos o esta estructura de 10 capítulos. De tal manera que una empresa quiera adoptar a lo mejor una gestión de riesgo, toma el modelo y lo puede integrar dentro de su sistema de gestión que tenga establecido. Esta estructura de 10 capítulos está distribuido para el caso de ISO 9001 bajo esta propuesta que nos hace nuestro padre de calidad, que es Deming. Deming nos plantea que todos los modelos de gestión deben estar planteados bajo la estructura del PHBA, el ciclo de Deming. Entonces, la distribución de este modelo de 10 capítulos está pensado bajo ese modelo, bajo la propuesta de requisitos de planificación, requisitos de implementación, requisitos de verificar y por último de buscar acción
para poder fortalecer nuestra gestión. De esa manera está distribuido estos capítulos de esa forma. ¿Qué cambios relevantes o importantes tenemos? En el capítulo 4 hay una definición interesante que es lo que se ha involucrado, se ha introducido como novedad. También en el capítulo 6 tenemos una novedad a nivel de los riesgos propuestos y la información también es una flexibilidad que nos está permitiendo ahora este modelo. En el caso de la 14001 también tenemos esta estructura de 10 capítulos con los principales cambios también en el capítulo 4 con el contexto de la organización, en el capítulo 6 también dentro de planificación con el tema de los riesgos y también la flexibilidad documentaria que nos permite ahora dentro del capítulo 7. Si vamos a los principales cambios, pues podríamos decir en el capítulo 4 que mencionábamos esto, ahora nos dice, oye empresa, si tú quieres plantear un buen sistema de gestión, lo primero que tienes que hacer es posicionarte. Pararte y decir, haz una revisión de tu entorno, de tu contexto, ¿dónde estás ubicado? ¿Quiénes son tus, digamos, las cuestiones que podrían estar afectando tus resultados a nivel interno, a nivel externo? Haz una revisión de dónde estás posicionado, dónde estás ubicado, para poderte de esa manera ubicar y poder hacer una mejor propuesta de tu modelo de gestión que vas a aplicar. También nos plantea que como parte de esta ubicación que una empresa se tiene que hacer, tiene que consultar, digamos de así, si uno quiere plantearlo de esa manera, levantar información de sus partes interesadas. ¿Qué partes interesadas tengo? ¿Quiénes están interesados, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa sobre la gestión que yo puedo estar teniendo o mis resultados que podría estar teniendo? Estos resultados que pueden ser o que pueden impactar en una organización de manera positiva y negativa, lo que nos pide es que identifiquemos a qué partes interesadas puedan ser de repente los propietarios, los accionistas, los socios, los proveedores, los clientes, los empleados, los bancos, los sindicatos. Analiza tu contexto y tus partes interesadas. Mira, ¿qué esperan ellos de ti como empresa? ¿Qué necesitan ellos? Y sobre esa base debe nacer tu sistema de gestión, para que tenga un sentido natural de una visión que ahora nos habla de negocio, de estrategia, de cómo estamos planteando mejor nuestros resultados. Con este análisis, tanto del contexto como de la identificación de lo que me piden mis partes interesadas, pues voy a plantear qué cosa, mi alcance. Ese alcance nos dice que tanto para ISO 14001 como para 18001 tiene que nacer de este análisis, de ese entorno, de esta identificación de las partes interesadas y pues poder definir un alcance que no solamente me diga dónde voy a aplicar mi sistema de gestión, sino también cuáles van a ser mis límites. Dos definiciones que uno debe tomar al momento de definir un alcance, que es el límite y la aplicabilidad. De dónde a dónde va a aplicar o de dónde a dónde va a funcionar mi sistema de gestión y hacia qué sectores, qué rubros, o a lo mejor voy a aplicar este sistema de gestión. Otra introducción dentro del planteamiento que nos trae esta norma es la gestión basada en el riesgo. Hay diferentes estándares que nos hablan de diversas metodologías. La ISO 9001 no nos habla de una propuesta, digamos, exigente o profunda de un tema de gestión de riesgo. Nos habla del pensamiento basado en el riesgo. Quiere decir que toda empresa tiene que pensar antes de tomar decisiones de qué riesgos podría estar incurriendo al momento de tomar una decisión. Este planteamiento del riesgo está distribuido en distintos capítulos o en distintas secciones, digamos, dentro del ciclo del PHBA, de la propuesta de las normas, para poder ir introduciendo este pensamiento del riesgo. Si uno quisiera, que dice que plantea, podría adoptar, como mencionaban hace un rato, la norma ISO 31000 o la 31010, donde tenemos algunas propuestas metodológicas que podríamos aplicar, pero no lo manda como algo obligatorio o mandatorio, ¿no? Es básicamente una referencia. La flexibilidad documentaria también es algo simpático que nos ha permitido ahora decir de que ya no nos exige de repente tener un manual y un sistema de gestión o tener ciertos documentos que antes nos pedía 6 documentos obligatorios, ahora nos da la flexibilidad. Pero no quiere decir, yo siempre doy este consejo, ¿no?, que uno tiene que ya eliminar los documentos, ¿no?, y ya como la norma ya no nos pide documentos, hay que votar todos.
No, ¿por qué? Porque el know-how de una empresa, el conocimiento de una empresa, ¿dónde quedan plasmados? En la documentación de un sistema de gestión. Entonces, la documentación es algo importante, relevante para el buen funcionamiento de un sistema de gestión y para poder demostrar la mejora continua. Si bien la norma ha generado esta flexibilidad, no nos está diciendo olvidémonos de los documentos, nos está diciendo tú determina qué ámbito de exigencia documentaria necesitas. Dentro entonces de estas propuestas, de estas normas de gestión, tenemos la certificación que una organización, si desea voluntariamente, podría aplicar. Estas certificaciones están siempre enganchadas o vinculadas a las acreditaciones. Un organismo de certificación podría ofrecer, digamos, una certificación acreditada y no acreditada. ¿Qué ventaja te da tener una certificación acreditada? La ventaja es de que el organismo de certificación está constantemente monitoreado por otro organismo, que es el acreditador, para ver cómo vamos cumpliendo nuestros procesos. Entonces, así como una organización certificadora va a visitar a una empresa a evaluar cómo aplicó su ISO 9001, su ISO 14001, su ISO 22000 o la norma de gestión que quiera aplicar, también el organismo de certificación es visitado por los organismos de acreditación para poder ver en qué medida vamos cumpliendo nuestros estándares. ¿Cuántos organismos de acreditación existen? Uno, por lo general, uno por cada país. Bureau Veritas como tal tiene presencia en los 191 países donde tiene ISO presencia. Entonces también tenemos diversas acreditaciones disponibles que podemos ofrecer también a las organizaciones. Próximamente tendremos también la acreditación disponible en INACAR para poder ofrecerla a nuestros diferentes digamos, clientes que quieran tener esta acreditación. ¿Cómo fluye un proceso de certificación? Dura 3 años. Durante esos 3 años, si es la primera vez que una empresa va a pasar un proceso de certificación, pues pasa por una primera etapa, que llamamos auditoría fase 1 o auditoría inicial, donde su propósito de esta verificación es poder revisar si la empresa está implementada, se ha implementado los elementos principales de un sistema de gestión para poder decir que está lista para pasar a una fase principal. Una vez que pasa y procede a la fase principal, pues lo que toca es hacer una verificación buscando 3 propósitos, 3 objetivos. El auditor hace una evaluación para ver si la empresa, primero, cumple con los requisitos del estándar solicitado, ha implementado lo que ha definido en su documentación, lo está utilizando, lo está aplicando, y por último, es eficaz su sistema de gestión. En otras palabras, si le sirve o no le sirve. Sobre esa base se hace este proceso de verificación para ver si la organización puede ser recomendada a un proceso de certificación. ¿A quién va a recomendar este proceso de certificación? Va a recomendar a un comité de certificación, quien es un comité que analiza y evalúa todo el cumplimiento de una serie de procedimientos de acuerdo a nuestras exigencias en base a una norma que nos aplica, que es la 17021, para ver si estamos o no en posibilidad de emitir ese certificado a la organización. De esa manera concluye con la emisión de un certificado si pasa todo este proceso, y finalmente se van a hacer auditorías de seguimiento. Si el certificado dura 3 años, por lo general tenemos que hacer auditorías o semestrales o anuales para ver el mantenimiento de un sistema de gestión y ver cómo está funcionando, qué mejoras ha planteado y cómo está operando. Esta certificación entonces dura 3 años, que podríamos decir del 24, por ejemplo, de marzo, que se emite el certificado, a un día antes, 23 de marzo del 2018, tendría la duración este certificado. Pero para esto, para poder emitir un certificado, previamente había un ciclo de auditorías, donde ha pasado primero por estas auditorías de fase inicial, de fase principal, y luego recién se procede a hacer auditorías anuales para poder verificar el mantenimiento del sistema de gestión, que pueden ser auditorías anuales como en este ejemplo, pero también podrían ser auditorías semestrales según cada organización. ¿Cómo debemos enfrentar este proceso de transición que tenemos actualmente en las organizaciones que están o que quieren estar certificadas? Pues hay varias recomendaciones que tomar en cuenta. Una de ellas
es estar siempre preparados, entrenar, preparar. Los felicito a todos ustedes por venir a este evento, porque de esa manera uno va tomando conocimiento, va empapándose de cómo se vienen estas novedades y de esa manera nos vamos preparando a poder fortalecer nuestra gestión. Un segundo paso recomendable es adaptar sus procesos a las nuevas exigencias. Ir viendo, haciendo un diagnóstico, si quieren ver, de las diferencias de lo que tengo y las novedades que me están pidiendo estos estándares. La tercera, ya para ir acabando, es integre estas diferencias, ya fórmelas parte, introdúzcalas en su día a día dentro de su sistema de gestión. Aplique la identificación de esas necesidades. Monitoree para ver a través de indicadores, a través de resultados, para ver estos cambios que ya los implementando se están aplicando, van funcionando, me van aportando. Y finalmente, pues ya usted podría estar listo para poder obtener, si usted desea así, una certificación versión 2015 o una upgrade, un cambio de versión a la versión 2015, si a lo mejor tendríamos ya sea la versión 2008 para la ISO 9001 o la versión 2004 para la ISO 14001. De esa manera, pues les va a permitir a ustedes estar más preparados. Todavía tenemos plazo hasta el 18, exactamente 15 de septiembre del 2018 es el plazo en el cual vence este cambio de versión, porque todavía entonces podemos seguir aplicando las versiones anteriores, pero ya tenemos que irnos preparando, puesto que ya era el 2017 y parte del 2018 para ir encaminándonos a este proceso de cambio de nuevas exigencias que se nos vienen en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Quienes habla quien les habla es diabético con dicho confeso desde el 2004. Ya tengo varios años de diabetes. Y esta experiencia como diabético realmente me da la necesidad de trabajar con mi calidad en el sector salud. Yo obviamente como trabajador del Estado me atiendo seguro. ¿Sí? Cuando me tengo que hacerlo regularmente mis controles de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, yo voy al seguro de madrugada, voy a ir a la madrugada a las 5 de la mañana para que se atiendan a las 7 u 8. Y lo que obtengo es un nivel de glucosa de 150 en ayunas. Otra control voy sin ayunas, igualito 150. Voy comiendo un pollo a la brasa el día anterior, 150. No como un día entero, 150. Entonces yo no sé si está programado, ya ven mi nombre y de repente sale el resultado, o realmente esos resultados están saliendo y no es confiable. Y sabemos nosotros que es así la parte clínica. ¿Y cuántos no hemos tenido la experiencia de diagnósticos dudosos? ¿No? O sea, me habla de muchos años, hace 5 años, y antes de que fallezca ella tuvo un accidente en casa. ¿Sí? Y se cayó en la casa, tuvieron que ir a San Borja, tuvieron que llevar a los bomberos para poder trasladarla, y le llevamos obviamente como buenos hijos a la mejor clínica en San Borja, no va a dar el nombre, ¿no? Para que tengan una mejor atención. Y la trataron y sacaron una radiografía y dijeron que tenía una fractura para el lado derecho de la cadera. Y le dijeron que tenía que tratar de apoyarse para el otro lado. Y mamá no podía estar en esa posición, siempre prefería estar de espalda, ¿no? Porque le dolía menos, pero su dolor era insoportable. Entonces fuimos a otra clínica, ¿no? Y nos dijeron, sacaron otra radiografía, ¿y qué creen que nos dijeron en ese hospital? Que la fractura estaba al otro lado. Entonces, Dios mío, ¿cómo voy a saber cómo se va a tratar a mi madre en este caso si no siquiera sabemos qué es lo que tiene? Entonces, en ese interín comenzamos a visitar diferentes nuevos hospitales del Estado también, y terminamos llegando al Hospital Chalaco, que ese nombre sí lo voy a dar, el Hospital Chalaco, que está ahí en la avenida Tomás Valle, a pocas cuadras del aeropuerto. Y ya no le llevamos a mamá porque trasladarla a cada hospital, a cada clínica, era una tortura obviamente para ella. Así que fui con con las dos placas a consultar al doctor. Primera discusión con el doctor, porque no me quería meter para el paciente. Pero después entendió obviamente mi situación y era un joven doctor. Y lo que me dijo, me explicó, me mostró la placa, mírame. Cuando hay fisuras se tiene que ver una parte más blanca diferente de diferentes tonos. Mire este lado, mire este lado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo peso? Por acá. Entonces la fractura está más o menos en la parte media.
¿no? Por eso que cuando más la mejor posición es cuando está echada de espalda. No es ni a un lado ni es al otro lado. Y eso a su edad no es necesario operarla, que simplemente descanse. Dicho hecho, en 3 meses mamá estaba caminando nuevamente. Y sin contar lo que leemos en el periódico, creo que con cierta frecuencia, ¿no? Recuerda ese paciente del hospital del Callao que le cortaron una pierna y dijeron que no importa porque la otra pierna no le iban a cortar. Entonces, y lo hora último que fue por un cálculo, se terminó con los 2 brazos y las piernas, y después sigue la discusión que si es o no es, en fin. Entonces el tema de calidad realmente es más complicado en salud. De por sí es más complicado en el Estado. ¿Sí? Ustedes han estado escuchando las diferentes ponencias, todos hablan de implementar el sistema de calidad, sistemas integrados, y todo en la parte privada. Es más fácil cuando yo puedo decirle, ¿sabes qué? Gerente, vamos a hacer esto, y si no quieres hacer, te vas a buscar trabajo en otra empresa. En el Estado no se puede hacer eso. Tenemos que trabajar con los que están, ¿no? Los que estamos, mejor dicho. Entonces es mucho más complicado. Y por eso también en el caso del Ministerio, tenemos, a pesar de todo, un sistema de calidad. Tenemos un sistema de calidad y está descrito desde hace varios años, desde 2006, pero como mencionaba el expositor anterior, es un sistema de gestión de calidad diseñado internamente con referencias algunas de otros países, pero no es un estándar internacional. Y como tal, tiene sus debilidades, ¿no? Pero su objetivo obviamente está relativo a la calidad de la atención del paciente, del mal llamado paciente, que es otro cliché que se usa mal. Nosotros en el término hablamos de cliente. En salud, con un gran esfuerzo están tratando de hablar de usuarios, ¿no? Pero siguen hablando de paciente, y eso de por sí psicológicamente me dice, si es un paciente, va a tener paciencia, me va a tolerar a todo lo que yo haga, y lo que no haga también. Entonces, una lucha constante en el sector es cambiar eso. A lo que están llegando es hablar de usuario, ya más o menos. Pero si cambiasen el chip realmente a hablar de cliente, otra sería nuestra actitud, ¿no? Porque gracias a ese cliente, a esa persona que está enferma, que se viene a atender o depende de nosotros, es que estamos comiendo lo que comemos, ¿no? Por más que nos quejemos de nuestros sueldos. Igual, eso es lo que tenemos que hacer. Este sistema de calidad tiene un objetivo, obviamente, que es mejorar la salud de las personas, tiene otros objetivos específicos, entre ellos la satisfacción de la atención ciudadana del usuario, lograr la satisfacción del desarrollo de las personas que vienen al servicio de salud, fomentar una cultura de calidad basada en valores, implementar la mejora de los procesos, en fin, realmente tiene establecido muchos objetivos generales y específicos. Es más, tenemos una política de calidad con una serie de políticas, realmente son 13, más de 17 políticas, en diferentes aspectos y todas ellas que más que políticas parecen funciones, ¿no? Pero está establecido el sistema de esta manera. Y hay una actualización que todavía no es publicada, que esperemos que según se dice está cogiendo el nuevo sistema de calidad, que ya conocen ustedes respecto de Natal. Este sistema también tiene dimensiones que están interesantes, la parte técnica obviamente, la parte humana y la parte del entorno. La parte técnica, porque obviamente el servicio debe ser de calidad, ¿no? Y eso vamos a ver qué tiene calidad. La parte humana, porque también sabemos nosotros, bueno, veo muchos jóvenes, pero si han llevado a un familiar o a sus padres a atenderse, sabemos que muchas veces desde que ingresas uno a un hospital, el watchman, ¿no? El watchman, lo primero que te hace es ponerte agua para ingresar. Y si logras ingresar, luego tienes que buscar a dónde quieres ir. Y si eres una persona de edad o tienes problemas para desplazarte libremente, o tienes una muleta, qué sé yo, vas a preguntar y hasta que veas dónde tienes que ir, vas a subir de repente a un tercer, cuarto piso, te van a llegar a atender, te van a decir que necesitas un formato y te van a mandar al primer piso. El primer piso vas a seguir el formato, y luego vas a regresar al tercero y cuando llegas están en tu refrigerio, ¿no? Después del refrigerio te atienden y te dicen, ¿sabes qué? Ven de acá a 3 meses para que te atiendan. Obviamente muchas personas hasta el mes ya se han muerto, así que no regresan, ¿no? Entonces es realmente crítico el sistema. Entonces la parte humana, ¿no? Que debiera ir obviamente de la parte de la calidad, es también terrible en el sector salud. En el Estado obviamente también lo está mejorando, pero el sector salud también es terrible, entonces tenemos que mejorar. Pero la idea es obviamente no es quejarnos ni llorarnos, sino justamente identificar sus problemas para poder trabajar. Por lo menos el sistema lo ha identificado, entonces están, aunque no crean, trabajando en el tema del trato humano y obviamente la parte del entorno de cómo se van las instalaciones, las condiciones en las cuales se va a trabajar.
También están definidos en este sistema de gestión de calidad los componentes del sistema respecto a cómo se va a planificar, cómo se va a organizar el tema de calidad en los diferentes niveles de organización del sector salud, cómo se va a trabajar el tema de la garantía y la mejora a través de auditorías de calidad y la información hacia la comunidad a través de la web o a través de alguna consulta. Obviamente ustedes saben que el sistema de salud que existe en las regiones, cada región tiene su directa o su gereza, que es el que va a ver el tema de salud, pero obviamente coordinado a través del ministerio. El tema de la regionalización también ha traído un poco de problemas en el salud, ¿no? Porque ha hecho un poco más de descontrol. Y obviamente el ministerio tiene cantidad de documentos que de alguna manera van a promover el tema de calidad en el sector, ¿no? Como decía, hay una norma del sistema de gestión de calidad, hay una política nacional de calidad, hay un plan de implementación para el tema de calidad, hay una norma técnica para la auditoría de calidad en la atención, que dicho sea paso es una norma, si ustedes trabajan en calidad y conocen de calidad, imagino que están acá, no es similar a la vertiente de la 19.011, sino que tiene una forma muy distinta de ver la auditoría, ¿no? Básicamente esta norma es cuando alguien se muere, va a un equipo de auditores a ver por qué se ha muerto, revisan el registro y eso llaman a ver su auditoría. O de repente van a ver los registros antes de que alguien se muera y eso también para ellos llaman auditoría. No es una auditoría como nosotros conocemos, en el cual se van a revisar todos los requisitos según el estándar de su mismo. En este caso, el ministerio también tiene estándares, ¿no? Que son para los llamados estándares para acreditación, ¿no? Y están incluso los establecimientos clasificados y la fuerza de clasificación tiene estándares que cumplir. Incluso hay diferentes macroprocesos y procesos. Está definido. El problema es que debieran auditar en base a esos criterios que han establecido, pero no es así. Entonces hay mucho todavía por trabajar. Estos estándares, a pesar que tienen desde 2007, no hay ningún establecimiento acreditado, a pesar que está todo el sistema implementado de los auditores y todo lo demás, pero no hay ninguno acreditado. Actualmente, antes lo veía el ministerio directamente, ahora está pasando a ser función de su salud, ¿no? Pero su salud incluso ha hecho una consultoría española y tiene un modelo nuevo que todavía no ha hecho uno. Dentro de otros estándares importantes es la 072, que ve el tema de calidad en los laboratorios clínicos, que son los más preocupantes. Como les decía, el laboratorio clínico es lo más preocupante. Un estudio hecho, no publicado, de investigación en una ciudad que tampoco voy a decir, pero es en el Perú, y ya van a enterarse por qué no se publicó. Preparó una muestra, ¿sí? Y la rotuló como orina y la distribuyó a cerca de 100 laboratorios. De los 100 laboratorios, solo uno, bueno, prácticamente dos, declararon que la muestra no era orina. Los demás dijeron color característico, cristal característico, algunos dijeron que tiene una capa de célula no sé cuánto, en fin, cualquier cosa. Para todos, para el 98 de 100 era orina. Entonces obviamente esa región no quiso publicar ese estudio. Si hacemos un estudio similar en Lima, yo estoy totalmente convencido que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Porque ustedes ven, si ustedes ven en un hospital, alrededor del hospital hay por lo menos 100 laboratorios clínicos. Y algunos son de 1 metro cuadrado. Que toman la muestra y dicen que lo mandan a otro laboratorio. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Ahora, y cuando hablo del problema de la complejidad total de laboratorios clínicos, no estoy hablando solamente del público, ¿eh? El mismo problema es en el privado. Yo me he ido a hacer muestras también en un programa, no puedo dar el nombre, que solo el precio me duele el bolsillo cada vez que me acuerdo, pero la diferencia era la misma. O sea, no había ninguna diferencia. Y es más, con todo este problema que hubo, no sé si han escuchado el caso del ADN, de la niña que y un laboratorio que dice que hizo un análisis, pone como referencia que tiene 9001. Y lo que sabemos del laboratorio, sabemos que el 9001 no nos va a garantizar nada para un laboratorio. Salvo que está ordenado, ¿no? Que tiene su proceso muy bien definido, pero no nos va a demostrar lo que queremos, que es la confiabilidad del resultado. Que un laboratorio, sea de ensayo de calibración, sea clínico de cualquier naturaleza, yo lo que quiero es resultados confiables, ¿no? Y eso solamente me va a dar dos normas: la 17025 para ensayo de calibración en general y la 15189 para laboratorios clínicos. La 9001 no me va a servir para eso. Entonces, si ustedes ven algún laboratorio que hace su programa de 9001, no les garantiza nada. Así que mejor vaya a una cosa que no le va a cobrar nada, porque gastando la plata no le va a servir para nada. Su resultado es tan poco creíble como el de la posta.
porque no va a depender, porque no están cumpliendo los estándares de calidad que establece en una norma como el 125 o la 15189. Pero sobre eso hay que trabajar, ¿no? También obviamente hay dentro del sistema de calidad obviamente está el tema de las guías de las buenas prácticas clínicas, que eso también es algo que está avanzando, lentamente, pero se está avanzando, lo cual también es muy positivo en el sistema. Y así hay muchas normas que el sector salud está trabajando. O sea, no es tampoco que todo es desgracia, o sea, estamos trabajando, sino que se está avanzando lentamente. Lo que tenemos que hacer es, promover, ¿no? Incluso, si ustedes no se sepan cuánto trabajan en el Estado, pero el Estado tiene establecido la gestión por procesos. Está normado desde hace no sé cuántos años, más de 5, 6, 7 años, en tema de gestión por procesos. El servir que va a entrar en el Estado también te pide gestión por procesos. El control interno que hacen a todas las entidades públicas también tiene gestión por procesos. Por donde miremos, es gestión por procesos. El tema de salud ocupacional, que mencionaba la ley, que ahora es ley, que ahora también es obligatorio para el Estado, también me piden análisis de riesgo, y análisis de riesgo tengo que hacerlo a partir de gestión por procesos, que me facilita bastante. Y seguir implementando el mismo, también gestión por procesos. Pero donde miremos el tema de procesos. Entonces el MINSA, desde el 2014, tiene ya su mapa de procesos. Que no es precisamente un mapa de procesos, pero por lo menos tiene un intento de mapa de procesos. El único problema es que, como justo conversábamos con el amigo del MINSA, el problema es que no se hace un trabajo integrado. Entonces uno de los problemas principales para implementar cualquier norma a nivel de una organización, de una empresa, de un ministerio, es el tema de integración. O sea, integración de personas. Todo el mundo repite que en un sistema de calidad importante a las personas, sí. Pero cuando hablas de personas es de todos, ¿no? No es que yo voy a implementar, yo biólogo voy a trabajar con un biólogo. Ustedes ingenieros solamente van a trabajar con ingenieros. El médico solo con médicos. La enfermera solo con enfermera. El tecnólogo solo con tecnólogo. Y esa es una de las peores desgracias de nuestro país. En otros países no ocurre eso. No se hacen problemas. Todos trabajan con todos y por eso están como están. Solamente nosotros estamos cuidando nuestra chakra, ¿no? Estamos en un país tan atrasado en tema de calidad. Ya lo he mencionado cuántas acreditaciones y certificaciones tenemos a nivel del país y cuántos tienen en otros países, ¿no? La diferencia es abismal, ¿sí? Abismal, para usar un término más decoroso, ¿no? Pero realmente la diferencia es vergonzosa, ¿sí? Pero mientras no trabajemos como equipo, no vamos a poder avanzar. Entonces el Instituto Nacional de Salud, tenemos experiencia en trabajar, obviamente no tenemos ningún inconveniente con trabajar con las normas ISO. Es más, nosotros trabajamos con todos los estándares que podamos, estándares nacionales e internacionales que podamos conocer y que sean en relación a nuestras actividades. El Instituto Nacional de Salud es un órgano técnico del MINSA, que depende del Ministerio de Salud Pública, cuya función principal es investigación, pero también tenemos 6 centros, ¿no? Que más o menos abarcan todo el quehacer del sector salud. Uno de ellos es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, justamente que ve el tema de salud ocupacional, y están trabajando la norma ISO 15889 para su parte clínica, ¿no? El Centro Nacional de Salud Pública, que ve todos los que son enfermedades transmisibles y no transmisibles en el país, que también está implementando el 15889, ambos ya están próximos a poder culminar. Esperamos, Dios mediante, el próximo año poder estar acreditando a ambos laboratorios. Tenemos el laboratorio el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, control de alimentos para los programas del país, que ya tenemos una ISO 17025 con ANAP de Estados Unidos, ¿no? Antes llamada CLAS, ¿no? Está trabajando ISO 9000 para otros procesos y 17020 para inspección. En el caso del Centro Nacional de Productos Biológicos, todavía está trabajando el tema de buena práctica de manufactura con DIFEMIT, todavía no lo ha logrado, pero estamos también trabajando en ese tema. Lo que sí hemos logrado es una buena práctica de almacenamiento según DIFEMIT, cómo debemos de controlar los productos almacenados. Tenemos en el Centro Nacional de Salud Cultural, CENSI, trabajando las 9 minutos, todavía está incipiente, recién estamos empezando. Y el Centro Nacional de Control de Calidad, que tiene el 195 por ganar buena práctica, y también tiene buena práctica de laboratorio de la OMS, por el Estudio Mundial de la Salud. Yo he trabajado antes en control de calidad, ahora estoy trabajando en asesoría técnica. Nosotros, para trabajar la norma, le comento, este Centro Nacional de Control de Calidad hace el control de calidad de los farmacéuticos a través de DIGEMIT, ¿no? DIGEMIT muestrea los medicamentos y los lleva al control de calidad para hacerle el servicio.
Y obviamente nosotros teníamos que tener una acreditación, ¿no? Porque de eso también depende de la salud. La salud no solamente es la atención en el hospital, sino también es dar un medicamento que no lo mate, por lo menos. Entonces tenemos que garantizar la calidad de ese medicamento que va a ser suministrado. Recuerden que el medicamento se da a una persona que está disminuida, ¿no? Biológicamente. Entonces el medicamento, si no está bueno o está malo, peor, puede causar mayor daño, ¿no? Si está sano te va a hacer daño, ¿no? Pero si estando enfermo, obviamente un medicamento de mala calidad te puede producir hasta la muerte, ¿no? Y después ni te enteras, que es lo más increíble. Entonces, en el tema del control de calidad, ¿por qué lo digo? El control de calidad, la población de trabajadores de control de calidad, el 90% son químicos farmacéuticos. ¿Sí? Biólogos, éramos 3, había una enfermera, una psicóloga, una tecnóloga médica, y obviamente personal técnico y administrativo. Los farmacéuticos trabajaron muchos años intentando sacar su norma, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque cometieron el error que les he dicho. Todo lo que yo trabajo con farmacéuticos, ¿no? Hasta que cambió de gestión, me encargaron a mí el tema de calidad y yo sí tenía claro que había trabajado con todos. Y trabajé con todos, con los farmacéuticos, con los tecnólogos, con la enfermera, con la psicóloga, sobre todo con la psicóloga, porque como digo, trabajar en el Estado es más complicado. Y por momentos necesitaba psiquiatra, pero con la psicóloga no pasaba. Entonces el tema, claro, por qué declaración, porque no lo han vivido. Yo estoy hablando de mi experiencia muy personal. Entonces en el Estado es mucho más complicado el tema de implementación de calidad. Pero se puede, sí se puede. Y nosotros lo hicimos en el 2009. ¿Sí? Hemos sido el primer laboratorio del Estado en acreditarse a nivel internacional. Y estoy seguro a nivel de todo el país, ¿no? Ningún laboratorio es acreditado a nivel internacional en el país. Pero nosotros lo hicimos. ¿Y por qué lo hicimos con Indecopi ese tiempo? Porque Indecopi, no están ahí Indecopi, Indecopi en el 2009 todavía su validez era solamente desde Tacna hasta la frontera, ¿no? No había más. Y sus certificados, pasando esas fronteras, no servían más que para, no sé, volver a alguna cosa, ¿no? Pero no tenía un valor internacional. Ahora ya lo tiene, ¿sí? Desde el 2014 ya lo tiene. Entonces ya ahora sí tiene reconocimiento internacional. Pero en el 2009, cuando nosotros teníamos que acreditar, y como era la parte farmacéutica y estaba todo el tema del TLC, y que había que vender productos al extranjero, y todo ese contexto, ¿no? Hablando en el anterior profesor que tenía el contexto, entonces decidimos que tenía que ser una acreditación con reconocimiento internacional. Así que nos fuimos a una internacional, ¿no? Con ANAP. No les cuento más detalles porque no acá se van a poder llorar todo con lo que fue. Pero sí les digo que nosotros acreditamos el 2009 con ANAP. Actualmente existen cerca de 10 empresas del país que están ya acreditados con ANAP, una de ellas también del Estado. La segunda empresa en el país fue Colchones Paraíso, y me acuerdo claramente porque nosotros invitamos al presidente, que calculen ya quién estuvo ese tiempo, invitamos a la celebración de esta acreditación y no fue, ni el ministro, nadie fue, ni el ministro de Salud. Pero cuando Colchones Paraíso hizo su celebración diciendo que somos el primer laboratorio del país en tener un movimiento de ANAP de Estados Unidos, fue el presidente, fue el ministro, fue todo el mundo. Y todavía el presidente dijo, es el primer laboratorio del país, nosotros renegando, no pudimos hacer nada. Pero realmente nosotros fuimos los primeros, en el 2009. Y ahora, como digo, ya hay varios laboratorios, ¿no? Y obviamente es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, implementar cada requisito es muy complicado, sobre todo los requisitos técnicos que te van a demostrar competencia, ¿no? Para generar resultados confiables. Si no me creen, acá están los certificados, pueden ingresar a la página web, ponen 1795 Perú y sale el alcance de acreditación para el centro de nutrición y el centro de arte farmacéutica. Tenemos también una certificación 9001 para procesos de economía, ¿no? Con AENOR, y este es el de BPA. Y obviamente tenemos una política de calidad, tenemos objetivos de calidad, tenemos un esbozo de mapa de procesos, siguiendo el lineamiento del mismo sector. Y obviamente eso implica trabajar varios aspectos, ¿no? No vamos a mencionar todo, me imagino que ustedes conocen ya la norma de 125 y también la 189, que son los aspectos técnicos muy similares. Tenemos que trabajar fuerte el tema de capacitación, ¿no? Y obviamente eso debe estar incluido en un plan de desarrollo del personal según la norma del Estado. Tenemos auditorías del sistema de gestión, tenemos procedimiento de auditoría institucional y tenemos un procedimiento de para cómo vamos a calificar los auditores. Y si ustedes ingresan a nuestra página web, están nuestros auditores calificados bajo nuestro sistema, en estas normas que están acá, en las que nosotros auditamos. Participamos obviamente en interlaboratorios para demostrar nuestra competencia técnica en todos los centros, en diferentes países, ¿no?
Y obviamente también participamos en diferentes concursos de proyectos de mejora que habrán escuchado ustedes de Ciudadanos al Día, de Creatividad Empresarial, el mismo instituto nosotros organizamos internamente, el Ministerio de Salud también, que a fines de mes va a ser su semana también del Ministerio, de la PCM también, incluso tenemos publicado donde están todas las participaciones, todos los reconocimientos que hemos tenido. También nosotros contamos con un comité de ensayo laboratorio y organizamos laboratorios no solamente para el país, sino para el extranjero, tanto para el nivel farmacéutico, la parte de alimentos, como la parte de salud, de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Obviamente estamos trabajando, implementando la 17043, que es otra norma ISO también, que todavía no hemos implementado, pero estamos en este proceso. Y también estamos capacitándonos afuera, ¿no? Pero nuestra educación como INS es también que el sector conozca el tema de calidad, ¿no? Y conozca el tema de calidad a través de las normas ISO, que son estándares realmente reconocidos mundialmente. Y les hemos difundido a toda la red de salud, al MENAR, de la realidad Quizahual, a más de 300 o 400 médicos patólogos en Lima. Estamos trabajando en provincias ahorita con el sector. Hemos estado en Chiclayo, en Ayacucho, en San Martín, en Guano, en Cayale, en el Pilar, en Valleque, enseñándoles cómo irle preparando su sistema, implementando un sistema de calidad. No hemos ido a hacer clases teóricas de qué es la norma. Hemos ido a explicarles cómo es que tienen que hacer para implementar su norma, ¿no? Y en este caso estamos haciendo un seguimiento a ello. El tema obviamente es difícil, pero ahí estamos luchando para que todo el tema de salud comience a trabajar en el tema de calidad bajo un enfoque internacional. Obviamente nosotros también tenemos que trabajar con el sector privado, ¿no? El Estado, nosotros no tenemos ningún problema. Somos miembros, ¿no? Como el Estado, tenemos que también liquidar el Estado, que forma parte del SNOA, que es la Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad, ¿no? INS, y ya hemos organizado con ellos y el Instituto para la Calidad hemos organizado el año pasado el primer diplomado de tecnología, ¿sí? Que es el primer diplomado que se está realizando en el país en septiembre. INACAL obviamente dicta cursos diplomados, pero de acuerdo a la ley, el único que puede dictar diplomados son las entidades formadoras, ¿no? Las universidades. Entonces es el primer diplomado formal elaborado por la universidad, que ha sido organizado por el Instituto, el SNOA y el Instituto para la Calidad de la Católica, ¿no? Ya estamos en la segunda, en la segunda versión, en el segundo curso que se va a dictar, segundo diplomado, que debe empezar el 7 de noviembre, si no me equivoco. Y obviamente nosotros también ahora somos miembros del Comité de Gestión de la Calidad, ¿no? Que es el organizador de la Semana de la Calidad del país, ¿no? Que ustedes imagino conocen. Entonces, no somos la única del Estado, pero sí somos la única del sector salud, y estamos trabajando ya como miembros activos de este Comité de Gestión de la Calidad. Nosotros, como Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Cámara de Comercio y el SNOA, hemos organizado diferentes jornadas de calidad. Este año la quinta jornada de calidad, que es el 7 de octubre, están cordialmente invitados, pueden inscribirse a través de la página web del INS. Y el tema de este año es metrología, ¿sí? Metrología en salud. Y está claro de este tema, felizmente el amigo va a exponer parte de salud, voy a escuchar con mucha atención en el sector. En el salud no conseguimos nadie quiso exponer el tema de metrología en salud, Y he llamado, como lo comentaba mi amigo, a más de 100 teléfonos, y no estoy exagerando. Obviamente mi secretaria me ha ayudado, pero igual se ha llamado en total a 100 personas en salud y nadie quería hablar del tema. Esperemos, no sé, no quiero saber por qué no quieren hablar del tema. Pero también están invitados a escuchar las ponencias sobre metrología. Están viniendo los expertos del extranjero para que nos cuenten la experiencia. Y para nosotros, el tema de la acreditación, el tema de la certificación, el tema de la calidad, ¿sí? No es un fin. Nosotros buscamos es garantizar la salud de las personas, ¿no? Porque nosotros somos sector salud. Personas que trabajamos para las personas. Muchas gracias.